juez Peinado ha dado un paso más en el procedimiento que mantiene abierta la justicia sobre Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. Ha citado a Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, para comunicarles que serán juzgados por un jurado popular en calidad de acusados de un presunto delito de malversación de caudales públicos. Conviene aclararlo porque el juez no ha tomado una decisión discrecional. La ley del jurado establece que los delitos de malversación deben ser enjuiciados por un tribunal popular compuesto por ciudadanos legos en derecho. Es decir, el magistrado Peinado cumple con la ley. Nada más, pero tampoco menos. El matiz es desde luego relevante porque la narrativa política se apresura a instalar la idea de un juez con afán de protagonismo o incluso de cacería, cuando la realidad es desde luego muchísimo más sencilla porque se limita a aplicar la propia norma. Y sí, ha citado a los 3 investigados este sábado por la tarde, una decisión poco habitual, pero perfectamente legal. Peinado inició sus pesquisas en abril de 2024. Desde entonces ha ampliado el alcance de la investigación. Además de la acusación de malversación, como saben, Gómez está imputada por corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo en relación con su actividad profesional vinculada a empresarios y también a la propia Universidad Complutense. En paralelo, el juez indaga si Cristina Álvarez, contratada como asesora en Moncloa, desempeñaba en realidad funciones privadas para la esposa del propio líder del Ejecutivo. Una tesis que tanto ella como el propio Gobierno rechazan. La causa se bifurca, por tanto, en 2 procedimientos distintos. El primero por malversación, que va a seguir el camino del jurado popular, y el segundo de ellos con los otros 4 delitos, que va a continuar por el procedimiento abreviado ordinario. En cualquier caso, la citación de ese sábado supone un movimiento procesal de gran calado político, y es que el mapa judicial de aquellos que rodean al presidente se dibuja con rapidez. En menos de 24 horas se ha conocido que el hermano de Pedro Sánchez irá al juicio por corrupción, que su esposa será juzgada por un jurado popular por malversación y que su asesor y el delegado del Gobierno en Madrid también se van a sentar en el banquillo. La secuencia deja una fotografía inédita. Mientras que el fiscal general afronta su propio juicio, Moncloa se convierte en una sala de espera judicial, como denuncia hoy la oposición. Un retrato nada menor para un Gobierno que se declara firme en su compromiso con la regeneración. Y la ironía es que Moncloa ya no es tanto la sede del Poder Ejecutivo como la antesala de los tribunales. Al ritmo que avanza la agenda judicial, no sería extraño que las próximas reuniones del gabinete se celebren directamente en la sala de vistas. Muy buenos días, arrancamos este miércoles aquí en Dando Caña. Es 24 de septiembre y hoy celebramos Virgen de la Merced. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo en página de corrupción y de tribunales. Hablaremos hoy detenidamente de todos los casos de corrupción que afectan al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a su entorno familiar y también a todo su ejecutivo. Sin embargo, tendremos que poner la mirada en otros asuntos, como en la Asamblea General de la ONU, donde Donald Trump ha pronunciado un discurso que muchos han calificado de revolucionario e histórico. De ello hablaremos también sobre el reconocimiento de Palestina por parte de muchos países, del mapa eléctrico español. En fin, quédense con nosotros en estas próximas 2 horas, que comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sorprendido. Y diré por qué. Pero tampoco sorpresa que estés sorprendido. Sí, pues estoy muy sorprendido, pero quiero trasladar mi sorpresa a los que nos ven. A ver, aprovechando que no lo hizo aquí y que la está liando con el tema de la cocina en España, en su programa de la mañana, diré que lo importante de comer paella no es comer paella, es acertar en el restaurante que la hacen bien. Porque según donde comas la paella es una birria, sí, y según donde la comas es magnífica. Y aquí está pasando un poco lo mismo, y explicaré por qué. Aquí llevamos días, porque ese sería un restaurante de buena paella, en que estamos explicando que por malversación no queda más remedio que jurado popular. Y en cambio esta mañana en las televisiones lo que se ha venido a decir es que el juez es un mal bicho, porque ha forzado el jurado popular para jorobar a la señora del presidente de Gobierno. Mala paella.
Esta mañana, a primera hora, a las 7, un tal Luis del Pino ha definido el discurso de ayer de Trump como histórico, se lo he preguntado ahora y me ha insistido en que me había dicho histórico, y Susana Griso como el Club de la Comedia. Me parece que es un salto importante, distinto, de un discurso histórico al Club de la Comedia, donde además ha abundado en la idea del Club de la Comedia, ¿no? Buena paella, mala paella, ¿eh? Entonces, es muy importante acertar a la buena paella. Creo que el discurso ha sido histórico, porque yo a raíz de lo que decían, tanto lo que decía Susana como lo que decía Luis, he indagado a ver exactamente qué había dicho Trump, y ya tan solo lo primero que me he encontrado, ya lo que diga que el cambio climático es el mayor timo jamás perpetrado, no será el cambio climático, será lo que hacemos sobre el concepto cambio climático. Ya me parece que eso ya es para aplaudir a un tío que es capaz de decir eso, pero bueno, cuando habla de la migración, fronteras y tal, no digamos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Y después ya sí, avanzando el programa, me gustaría saber qué es lo que ha dicho sobre Ucrania, porque es absolutamente contradictorio lo que dicen unos con lo que dicen otros. Y me parece que es muy importante, yo no me lo he leído, no me ha dado tiempo, que alguien que se haya leído el discurso nos lo explique, pero en fin, hay buena paella y hay mala paella y depende del restaurante. Aquí el Club de Amigos y el Toro es buena paella, y Libertad, Mañanas de Libertad de Radio Libertad, también es buena paella. Buenos días, don Luis del Pino, ¿qué tal está? Muy buenos días, muchas gracias, don Josep María, muy honrado por los halagos al programa. Que me despiertas cada mañana a las 7, algo tengo que hacer. ¿Eso es un reproche? No, es un hecho, es un hecho. Bueno. Nos acompaña también en esta mesa Pablo Pose, muy buenos días, ¿qué tal estás? Y también Ignacio de Oces, muy buenos días. Buenos días, Alba. Antes de empezar con lo político, con las diferentes cuestiones del día de hoy, me gustaría que me prestaran atención todas aquellas personas diabéticas, porque la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha emitido una alerta sobre una popular aplicación conocida para hacer el seguimiento de, pues precisamente, de los niveles de glucosa. Hay exactamente un fallo en esa aplicación que estaría dando a sus usuarios un valor incorrecto. Es una aplicación, como digo, que los pacientes diabéticos utilizan en sus dispositivos móviles, en iPhone concretamente, para medir sus niveles de glucosa. Sería la aplicación Monitorización Continua de Glucosa Dexcom G6, que es la indicada para pacientes con diabetes tipo 1, un aviso que emite la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados porque, como saben, hoy es miércoles, toca sesión de control al Gobierno, un pleno en el que pues los diferentes asuntos de actualidad han sobrevolado constantemente en la Cámara Baja en la jornada de hoy, una jornada en la que no ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por encontrarse en la Asamblea General de la ONU, y que la mayoría de los rifirrafes los ha protagonizado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, uno de ellos con Esther Muñoz. ¿Sabe lo difícil que es para una mujer denunciar a su agresor por miedo? Miedo por ella, por sus hijos, por su familia. Y cuando esa mujer denuncia a pesar de sus miedos, de sus dudas, el sistema le falla, su sistema le falla. Después llegaron las mentiras. No ha habido mujeres afectadas. Luego dijeron que habían sido muy pocas, un 1%. ¿Pocas? ¿Casi 50 les parecen pocas? Porque ustedes tienen un problema en relación con el feminismo. Ustedes están pactando con un partido político que niega la violencia machista, que banaliza la criminalidad contra las mujeres. Ustedes votan en contra de todas las medidas que permiten realmente hacer efectiva la igualdad. ¿De verdad le quedan ganas de ponerse a la defensiva cuando yo le estoy preguntando por mujeres que se han sentido vulnerables por su gobierno? Siguen ustedes intentando sacar rentabilidad política de cuestiones que nada tienen que ver con la igualdad y que, por tanto, el Partido Popular sigue anclado en una negación con el partido socio de la violencia machista. Cara a cara que también ha mantenido María Jesús Montero con José María Figaredo y a los que luego han seguido los de Félix Bolaños, que les mostraremos en unos minutos porque nos vamos ya con esa Asamblea General de la ONU y esos titulares que dejaba el presidente de los Estados Unidos en la misma.
Su discurso era uno de los más esperados y no dejó indiferente a nadie. Donald Trump intervino en la ONU para señalar a la organización de no ayudarle en la búsqueda de la paz en conflictos como el de Gaza, en el que reafirmó su postura de no reconocer al Estado palestino. Creo que esto honra a Hamás. Y no debemos hacerlo por lo que ocurrió el 7 de octubre. No se les puede honrar así. Tenemos que pedir que los rehenes vuelvan y la guerra acabe. Pero la gente se olvida del 7 de octubre. Ha sido uno de los días más salvajes de la historia. Hubo bebés a los que se les partió por la mitad, a jóvenes a los que se le cortó la cabeza. No debemos olvidar eso. Con otro conflicto, el de Ucrania dio un giro de 180 grados para declarar que son los de Zelensky los que ahora están más cerca de la victoria. Respetamos mucho la lucha que está dando Ucrania. El mayor progreso es que la economía rusa va ahora fatal. Esta es una guerra que tendría que haber acabado en 4 días. Y todo esto es por el ejército ucraniano. Creo que pueden recuperar todo su territorio. Han pasado 3 años y medio de lucha y no parece que vaya a acabar pronto. Para ello, aseguró, Europa debe dejar de comprar gas y petróleo ruso. También señaló a los países europeos por la gestión de la inmigración ilegal. Donald Trump los acusó de ser los principales causantes del deterioro que sufren sus propios países. Europa está en serios problemas. Han sido invadidos por una fuerza de inmigrantes ilegales como nadie ha visto nunca jamás. Y nadie está haciendo nada para echarlos. No es sostenible. Pero como han escogido ser políticamente correctos, han decidido no hacer nada al respecto. Tachó como la mayor estafa del mundo el denominado cambio climático y aseguró que continuará derribando cualquier narcolancha venezolana que tenga como destino el país norteamericano. Además, dejó agendada una cita con su homólogo brasileño Lula da Silva en uno de los momentos de mayor conflicto entre ambos países. Una jornada que nos dejó 2 momentos que no sentaron nada bien al presidente de los Estados Unidos. Uno, cuando iban a subir por las escaleras mecánicas y se paran de manera abrupta, obligándoles tanto a él como a su mujer a subir andando. Y otro, cuando al inicio de su discurso se quedó sin prompter para poder leerlo. Bueno, el asunto de las escaleras hemos conocido que ha sido un periodista el que supuestamente y accidentalmente paró las mismas, algo que el propio presidente de los Estados Unidos también se ha tomado con bastante humor al asegurar que tanto él como Melania Trump están en plena forma. Pero en fin, vayamos con lo nuclear de ese discurso, que desde luego, Ignacio, parece muy importante en todas las líneas que ha defendido en el mismo. Sin duda, como muy bien ha dicho don Luis del Pino esta mañana, es un discurso histórico, y es un discurso histórico porque enfrentarse al globalismo es algo histórico. Es decir, querer defender la soberanía nacional, querer defender los intereses nacionales, querer defender las fronteras es algo histórico, porque la deriva de Naciones Unidas en los últimos tiempos, desde luego, ha sido totalmente dispar. Es decir, ha ido precisamente en el sentido que va. De hecho, mañana mismo se cumple ya 1 década de la Agenda 2030, de la firma por parte de todas las Naciones Unidas y Mariano Rajoy de la Agenda 2030, es decir, esa agenda que limita a nuestra industria, que limita también a nuestro sector primario y que de alguna u otra manera abre todas las fronteras. Es decir, la Agenda 2030 es algo que nosotros, desde luego, desde Vox estamos totalmente en contra, como todos los telespectadores saben, como todos los españoles conocen, y Donald Trump, evidentemente, también, en tanto que, por ejemplo, se marchó del Acuerdo de París. Es una de las primeras medidas que él adoptó. ¿Por qué se fue del Acuerdo de París? Pues básicamente porque ese dogma climático lo que impide es potenciar la propia industria nacional, en este caso la norteamericana, la estadounidense. Nosotros, evidentemente, también queremos salir de todo acuerdo o pacto que lo que haga es limitar nuestra propia industria, la riqueza española, que lo que necesitamos es mucha, precisamente. Entonces, bueno, yo creo que el discurso fue histórico, efectivamente, en la línea buena, es decir, de control de fronteras, lucha contra la inmigración ilegal, en favor de la industria nacional, en contra del cambio climático, de ese camelo que al final lo que hace es reducir todas las industrias nacionales, y por otro lado también sobre el verdadero fraude de las potencias europeas y la Unión Europea en particular, con von der Leyen al frente del mismo, que quiere seguir comprando gas a Rusia, que efectivamente luego financia la guerra contra Ucrania. Entonces, bueno, es uno de los apuntes principales que marcó Donald Trump. Y luego también es verdad que dijo, bueno, Naciones Unidas, ¿para qué sirve? ¿No? Pues yo creo que hay que remarcarlo, ¿no? Se crea en 1945 para luchar precisamente contra las guerras, después de la de la Segunda Guerra Mundial. Hombre, es que desde entonces hemos tenido también 80 millones de muertes como consecuencia de guerras, más de 250 guerras, hemos tenido genocidios, guerras ideológicas, guerras étnicas. Es decir, que el mundo se enfrenta a multitud de guerras y parece solamente importar unas y no otras según el carácter ideológico de las mismas. Y yo creo que esto también lo denunció Donald Trump en su discurso histórico de ayer.
Pablo. Bueno, yo creo que es un discurso efectivamente que tiene un peso importante de facto ya en la política internacional. Sobre lo que comentaba Ignacio, yo creo que hay que recordar que en España las fronteras, no en Europa en general, en España, por ejemplo, las fronteras están bastante abiertas o bastante porosas porque lo quiere así el presidente del gobierno, porque lo quiere Pedro Sánchez y porque, por ejemplo, él podría, si quisiese, activar el Frontex, que se le está diciendo muchas veces desde la Unión Europea que debería hacerlo, y hay una voluntad política de no hacerlo, es decir, hay una voluntad perversa. En Italia están actuando en contra o sea, están limitando esa inmigración ilegal en un marco muy similar al de España, es decir, en la Unión Europea, con los acuerdos y en el Parlamento Europeo. Es decir, que creo que el problema está focalizado en el gobierno central que tenemos en España. Pero sobre Donald Trump y su discurso, yo creo que es muy interesante el cambio que ha tenido con Ucrania. Yo me acuerdo de hace más o menos un mes, ¿no?, cuando tuvieron la reunión en el despacho Oval con los presidentes, los jefes de Estado de la Unión Europea y de Reino Unido. Y fue una reunión muy interesante porque yo creo que los líderes europeos ahí sí que sacaron la mejor versión de sí mismos. En particular, a mí me parece que Meloni sacó una muy buena versión de sí misma y se están defendiendo asuntos importantes que yo creo que tienen su eco en Estados Unidos y que ahora Trump ve que efectivamente, a lo mejor quizás lo mejor para Ucrania es que recupere su terreno. No nos olvidemos de que Rusia está amenazando a Europa, no a Estados Unidos, que también, a Europa. Están en Estonia, están en Polonia. Hace creo que una hora ha salido una noticia de que han intentado atacar el GPS del avión en el que viajaba Margarita Robles. Entonces tenemos una amenaza a las puertas y yo creo que todo lo que sea ir en contra de esos intereses de Rusia en Ucrania es una buena noticia. Sí me gustaría comentar dos cosas más del discurso de Trump. Las narcolanchas de Venezuela, está claro que algo hay que hacer, pero a mí me parece que bombardearlas como lo están haciendo no es proporcional. Yo creo que Estados Unidos en esa zona que tiene un despliegue militar importante podrían estar deteniendo a esa gente, podrían hacerles un juicio en Estados Unidos seguramente, extraditarlos, etcétera, y podría ser mucho más proporcional Trump en ese punto. A mí me parece bien la firmeza contra el narcotráfico, y no solamente el narcotráfico de drogas. Estamos hablando también del tráfico, por ejemplo, como estamos hablando antes de la inmigración en España, hay un tráfico de personas que habría que atajar. Y el otro tema es el de Gaza. Yo creo que es un acierto ese no reconocimiento del Estado de Palestina, porque efectivamente es darle una victoria a Hamás, es premiar a Hamás con un reconocimiento que no debería ser, pero a mí me gustaron todavía más, no sé si las tenéis por ahí o no, a lo mejor las ponéis o no, las declaraciones que hizo el presidente de Singapur, que estuvieron muy bien, porque dijo, no vamos a reconocer al Estado de Palestina en tanto en cuanto Hamás quiere que el Estado de Israel no exista. Y esa solución de los dos estados, que proviene de la ONU, es inviable mientras Hamás quiere efectivamente hacer un genocidio contra el pueblo de Israel y exterminarlo desde el río hasta el mar. Entonces, exigiendo la proporcionalidad, exigiendo el fin de la guerra, Trump lo ha hecho también, ¿no?, que acabe esa guerra con la devolución de los rehenes, que creo que es una postura razonable, me parece incluso más ajustada la del presidente de Singapur. Y creo que es lo que debería defenderse desde muchos países de Europa y en particular desde España, que estamos precisamente en las antípodas, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, ya lo manifestado al principio, pero hay una cosa que no entiendo, que es o que entiendo distinto. Me parece que en el tema de Ucrania no ha cambiado la posición. Me parece que lo que ha cambiado es el apretar el acelerador o el freno. Y lo que está diciendo, al menos en el discurso, lo que da a entender es que si no se acaba la guerra, pone un if, si no se acaba la guerra, tracatá, tracatá, tracatá. Y con el presidente Zelensky viene a hacer lo mismo, sin decirle si no se acaba la guerra, pero viene a hacer lo mismo. Es decir, en vez de, al principio, me dio la sensación de lo que pensaba era hacer la pelota a Putin para, diríamos, ablandarlo y reducirlo a un corderito. Y ahora se ha dado cuenta que el corderito de corderito no tiene nada y ahora va por la otra vía. Por la vía de que si no te adaptas al plan, la leche que te va a caer va a ser muy interesante. Y eso es lo que está diciendo. Porque yo creo que en ninguna cabeza cabe pensar, me parece a mí, que Ucrania va a ser capaz de conquistar o de quedarse otra vez con la zona del este de Ucrania, ni con Crimea. Esto me parece que es absoluto, vamos, no lo piensa nadie, ni el propio Zelensky. Lo que tiene que hacer es salir lo menos mal parado posible. Y entonces no me creo yo que Trump me esté diciendo lo contrario. Y otra cosa que sí que tiene mucha gracia es que dice resolverlo los europeos.
Hombre, eso está muy bien, que resolvamos los europeos este problema, cuando el problema fundamentalmente no viene de Europa, viene de Estados Unidos, o viene del eje Estados Unidos-Inglaterra. Tampoco nos engañemos, porque ahí viene el gran tema de fondo. Donde sí tiene razón, me parece a mí, es decir, Europa está pagando la propia guerra contra ella misma al comprar lo que compra Rusia. Eso sí que me parece, y además es que en teoría eso está previsto que ocurra así, porque las primeras sanciones fueron no comprarle a Rusia ni petróleo ni gas. Y justo lo que hemos hecho todos es comprar más petróleo y más gas. Es más, por no comprarle petróleo y gas, se encareció el gas y el petróleo en Europa, nos acabaron diciendo que teníamos una inflación de caballo, y que teníamos que empezar a hacer gas, a comprar gas líquido o petróleo no sé qué, que tenía que venir de no sé dónde. O sea, un fuelón, y era todo mentira. O sea, nos llevaron al huerto. Alemania casi la dejaron sin energía y después resulta que seguimos comprando. Es una cosa bastante insólita. Ponemos la mirada ahora en ese reconocimiento a Palestina, porque con este asunto se centraba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también el francés Emmanuel Macron, antes de que diese comienzo de manera oficial esta Asamblea General. Aunque muchos países se han sumado precisamente a ese reconocimiento, nosotros en esta casa nos preguntamos también precisamente de qué sirve reconocer a Palestina como Estado. Veamos primero esas declaraciones de Sánchez y compañía y luego ponemos la mirada en lo otro. Comienza la Asamblea General de las Naciones Unidas en un momento en el que la visión geopolítica necesita un diálogo común entre naciones. La 80ª edición de la reunión de los líderes mundiales va a estar marcada por la guerra en Ucrania y la situación en Gaza. Todos estos temas se debatirán bajo el lema "Juntos somos más fuertes", 80 años más de paz, desarrollo y derechos humanos. Esta asamblea espera contar con la presencia de los representantes de los 193 Estados miembros de la ONU, aunque algunos ya han sido vistos y escuchados en la sala. Emmanuel Macron ha reconocido oficialmente el Estado de Palestina. Quiere impulsar la solución para los dos estados. Fiel al compromiso histórico de mi país con Oriente Próximo y por la paz entre los pueblos israelí y palestino, declaro que Francia reconoce el Estado de Palestina. El presidente galo ha añadido que Francia está lista para abrir una embajada en Palestina, pero con una condición: el movimiento de Hamás debe liberar al casi medio centenar de rehenes que tiene en su poder. Por su parte, Pedro Sánchez ha reclamado la entrada de Palestina como miembro de pleno derecho y ha aprovechado su intervención para pedir el cese de los bombardeos. En nombre de la razón, en nombre del derecho internacional y en nombre de la dignidad humana, tenemos que parar esta matanza ya. Sánchez, además, exige al organismo internacional que no mire para otro lado y tome medidas para frenar la situación en la Franja de Gaza. Que el Estado de Palestina debe ser miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Se debe completar lo antes posible el procedimiento de ingreso del Estado de Palestina en esta organización en pie de igualdad con el resto de Estados. El jefe del Ejecutivo recordó en su intervención los pasos que está dando España en esta dirección, con la puesta en marcha de un plan con 9 medidas, como un Real Decreto Ley que consolida el embargo de armas a Israel. Nada más terminar su discurso, Sánchez se ha dirigido al presidente Macron para darle un abrazo por la decisión tomada frente a Palestina. Por su parte, el rey Felipe VI, también presente en Nueva York, ha reivindicado la eficacia de la ONU en un momento crucial para el multilateralismo. Defendemos el papel central de las Naciones Unidas en la protección de un orden internacional basado en reglas y en el respeto al derecho, al Estado de Derecho, un compromiso que compartimos quienes hoy nos reunimos aquí. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha puesto al mismo nivel tanto a Hamás como a Israel. Nothing can justify the collective punishment of the Palestinian people or any form of ethnic cleansing. The systematic decimation of Gaza, the starvation of the population, the killing of tens of thousands of civilians, most of them women and children, and hundreds of our own humanitarians. I call once again for an immediate and permanent ceasefire.
1, 2, 3 y hasta 10 países han reconocido a Palestina como Estado en los últimos días. Para los expertos, un hito histórico que casi el 80% de los miembros de Naciones Unidas den este paso. Lo hacen forzados por la crisis humanitaria que se vive en Gaza y por darle un empujón a la solución de los dos estados, aunque uno de ellos se oponga rotundamente desde la parte palestina. Hamás no tendrá poder para gobernar. Hamás debe entregarnos sus armas. Queremos un Estado unificado sin armas. Reconocer a Palestina es algo complicado, no tiene fronteras firmes, sus territorios no están conectados debido a la ocupación y bloqueo israelí y carecen de estructuras básicas como un ejército. El reto está del lado palestino. Lograr una gobernanza unificada entre Cisjordania y Gaza, reducir fundamentalmente el peso de Hamás en la política interna de Palestina y de la región y sobre todo demostrar que un Estado palestino puede ser viable, estable y que puede convivir en el panorama geopolítico de Oriente Medio. Llevan 20 años sin celebrar elecciones. El grupo terrorista Hamás gobierna en Gaza y la autoridad palestina en Cisjordania. Estos reconocimientos pueden ser gestos vacíos ante la inacción de Occidente y los países árabes por querer parar el conflicto. Se deslegitima a Hamás en Gaza, pero se da rienda suelta a las acciones de Israel. El motivo: no distinguir entre el territorio hebreo y el ocupado y seguir enviando armas pese a las advertencias de la Corte Internacional de Justicia de posible genocidio. Noé Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores español, quiere que la Unión Europea también haga lo propio, aunque nosotros, como decimos don Luis, nos preguntamos de qué sirve. Sirve el reconocimiento de los por parte de distintos países del Estado de Palestina, claro que sirve, es muy útil a los objetivos de Hamás, porque legitima a Hamás para seguir usando a su población como escudo humano. En Gaza no hay ningún genocidio, en Gaza no hay ninguna hambruna generalizada y provocada, en Gaza no existe ningún castigo colectivo a la población civil. Al contrario, Israel lo que hace es avisar siempre de cada sitio donde va a bombardear para que la gente se vaya. Quien no deja irse a la gente es Hamás, que usa a la gente como escudos humanos. Eso es un crimen de guerra. Quien hace que mueran civiles porque sus combatientes no usan uniforme para distinguirse de los civiles, es Hamás. Eso es un crimen de guerra. Quien toma rehenes, y eso es un crimen de guerra, es Hamás. Quien usa instalaciones civiles, hospitales, colegios, como instalaciones militares, convirtiéndolas en objetivo válido de ataques, es Hamás. Eso es un crimen de guerra. En Gaza no hay ningún genocidio, en Gaza sí hay muchísimos crímenes de guerra y todos ellos los comete Hamás. Y solo hay un único responsable de todos y cada uno de los civiles muertos de un bando y del otro, que se llama Hamás. Y los países que están reconociendo a Palestina lo único que consiguen es que Hamás continúe teniendo cobertura propagandística para continuar usando a su población como carne de cañón. Eso es una absoluta vergüenza. Me avergüenzo de compartir cultura occidental con la gente que está resucitando lo peor de la peor propaganda del nazismo de los años 30 del siglo pasado, y desde luego mi desprecio a todos los que están de nuevo haciendo el nazi, azuzando a la gente contra Israel. En esto no es que haya dos bandos iguales, no. En esto hay unos buenos, que se llama Israel, y unos malos, que se llaman terroristas palestinos. Por lo demás, efectos prácticos, pues ninguno. Había 155 países que reconocían a Palestina el año pasado, de los 190 que componen la ONU, y ahora en lugar de 155 hay 165. Yo estoy seguro de que el primer ministro Netanyahu va a imprimir la lista de los 165 para cuando se le acabe el papel higiénico en su residencia oficial, y con ello se limpiará adecuadamente. Yo también la voy a imprimir en casa cuando esté. Y por cierto, me gustaría llamarles la atención sobre una cosa. ¿Cómo ha reconocido Sánchez al Estado palestino? ¿Ha convocado al Parlamento? ¿Ha pedido opinión al Parlamento? No, porque perdería. ¿Ha pedido opinión a la población? Por ejemplo, un referéndum, hagamos un referéndum entre los españoles. No, porque perdería. ¿Cómo lo ha reconocido Starmer? ¿Ha pedido opinión al Parlamento? ¿Ha pedido opinión a los ingleses? No, porque perdería.
¿Macron cómo lo ha reconocido? ¿Ha pedido al Parlamento francés opinión? No. ¿Ha pedido opinión a los franceses? No, porque perdería. Estamos con gente que no representa a nadie. La opinión pública no sigue a Sánchez, no sigue a Starmer, no sigue a Macron. Por eso no la preguntan. Son dictadores además que dan alas a Hamás y que son asquerosos antisemitas, todos ellos. Yo creo que don Luis ha dicho todo lo que se podía decir sobre este asunto y como son las 12:30, me toca irme a la primera pausa de publicidad del día de hoy. Aquí les esperamos unos minutos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, abrimos espacio ahora para el Club de Amigos. Paula Cruzado, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta, Alba, porque bueno, yo siempre traigo buenas noticias y esta mañana nos ha llamado un matrimonio. El señor pues ya era socio del Club de Amigos y nos llamaba para dar de alta a su mujer, así que bueno, darle las gracias desde aquí. Su mujer se llama Julia, son de Madrid y gracias por confiar en este medio de comunicación y sobre todo en este gran proyecto y en este resquicio de libertad en los medios de comunicación que tanto escasean hoy en día. Así que gracias desde aquí y animar a todas aquellas personas que no lo han hecho, pues que lo hagan. O sea, que de verdad que todos son ventajas. Yo lo llevo diciendo semanas atrás, pero no me cansaré hasta el 31 de diciembre que tienen la posibilidad de poderse desgravar, ya sean tanto personas físicas como personas jurídicas, las personas que tengan una empresa, que sean empresarios, tanto de pequeña, mediana o grandes empresas, se pueden desgravar en el impuesto de sociedades, que quieras que no, pues todo suma para poder quitárselo a este gobierno. ¿Cuánto se desgrava una empresa? Por ejemplo, pues el primer año que hace la donación se desgravan un 40% del impuesto de sociedades, como he dicho, y los segundos y tercer años, o sea, a partir del segundo año, si mantienen la cuota o cuotas superiores, se llegan a desgravar hasta un 50%, que quieras que no, es un montón para los empresarios de hoy en día que viven todos pues asfixiados. Si nos ayudan, nosotros les podemos ayudar en esa desgravación. Por ejemplo, si hacen una donación de 500 euros, en el año, o sea que tampoco a lo mejor es mucho, pues se pueden desgravar hasta 200 euros, que quieras que no, pues es bastante. Y solo pagarían al final pues la cuota de 250 euros al año. Importante para todas aquellas personas o sea, empresas sobre todo, es nombre de la empresa, nombre fiscal de la empresa para que se puedan desgravar, necesitamos el CIF y el domicilio fiscal. Con esos tres datos más la donación ya pueden desgravarse el impuesto de sociedades al año que viene. Para las personas físicas, para todas aquellas personas que nos ven, a partir del año pasado ya entró en vigor ese 80% de desgravación en los primeros 250 euros. Es decir, que si haces una donación de 250 euros, te desgravas 200 euros. Solo pagarías una cuota de 50 euros al año, que son 4 euros al mes, Alba. Que es que de verdad, que no, al final, como dice mucha gente, no, me los quito de los cafés, no, bueno, voy haciendo ahí. Y hay gente que si a lo largo del año pues no pueden hacer esa cuota para llegar a los 250 euros, lo que está haciendo la gente ahora es haciendo donaciones puntuales para completar esos 250 euros. Hay gente que va más holgada, hay gente que dice, bueno, pues yo he tenido un ingreso extraordinario y quiero ayudaros con más. Pues también se desgravan, es decir, a partir de los 250 euros te desgravas el 40%. Si donas 500 euros, te desgravas un total de 300 euros. Es decir, los 200 euros son por los 250 euros primeros y los 100 euros sería por el resto. Todos son ventajas, todo. Alguien da 250 euros, se desgrava el 80%. Con 50 euros al año ya está contribuyendo a que haya un medio de comunicación libre en este país, al menos uno, caramba. Pero es que encima los socios del club tienen, por ejemplo, descuentos en los productos de las empresas que colaboran con el club, con lo cual los otros 50 euros pues los vas a compensar a nada que contribuyas a pues comprar productos de las empresas que colaboran con nosotros. Así que a cero te puede salir, hombre.
Totalmente, además luego puedes asistir también a actividades para todos los socios que pues son gratuitas, o sea, al final el socio por ayudar a este medio de comunicación pues tiene muchas ventajas. Hay gente que dice, pues mira, yo una cuota no me puedo comprometer, pueden hacer donaciones puntuales, que es otra forma de ayudar, pueden comprar, como dijimos el lunes pasado, los libros de Ana Catalina de Emery, productos de la casa, que también es otra forma de ayudar, también las testamentarías y herencias, que lo hablaremos cuando me acompañe Miguel Ángel Durán, que es uno de los contertulios habituales y la verdad es que un experto en esta materia, que ya hay gente que lo está haciendo, que está dejando a la fundación como parte de su testamento, de su legado o de lo que nos quieran ayudar, que por poco que parezca, al final para nosotros es mucho. Y luego, quiero hacer un pequeño repaso rápido, Alba, a la agenda porque tenemos muchas actividades. Mañana es el desayuno de... Para conocer a los componentes del programa Mañanas en Libertad. Luis, ¿qué hacéis en este tipo de desayunos? Pues básicamente para todos aquellos que no hayan... Cuando acaba el programa, pues con la gente que ha acudido, pues suele ser como un par de docenas de personas, pues nos tomamos un café, unos bollos, les presentamos a los miembros del equipo, a los tertulianos del día, y bueno, pues también les escuchamos y departimos un poco sobre la actualidad y nada, pasamos un buen rato juntos. Sí, la verdad es que al final, como esto ahora que tú estás embarazada, que es una horita corta, pues se hace muy corta la horita. Así que decirles a todas aquellas personas que, bueno, pues que se organicen la mañana para poder asistir a estos desayunos, que luego todo el mundo quiere repetir, pero como tenemos lista de espera, decir que a las personas que han asistido les tenemos en cuenta, pero hay que dejar paso a las nuevas. ¿Qué más? ¿Todavía hay sitio para mañana? No, el de mañana ya está completo. Pero yo recomiendo a la gente que se inscriba para entrar en lista de espera para el siguiente. Porque si alguien nos llama para decir que no puede, pues pasa al siguiente y hay veces pues que bueno, se ha podido hacer y llegar a todos. El 15 de octubre tenemos doblete de actividades. Tenemos por la mañana paseos por Madrid con nuestro guía excepcional que es Javier Sardón y luego por la tarde como excepción comienza el curso de Fernando Paz que serán los jueves, pero lo hemos tenido que mover el primer día al miércoles 15 de octubre porque el 16 contamos con Fernando Paz en el evento que vamos a llevar a cabo por la Hispanidad en Barcelona, en el que asistirá Fernando Paz, Marcelo Gullo, Esparza y Julio Ariza. Será el jueves 16 de octubre en Barcelona, plazas muy limitadas, por lo que por favor es que se pongan en contacto ya con nosotros para reservarla porque son muy limitadas. Y luego, para cerrar el mes de octubre, lo haremos con Xavier Horcajo, el caso de Pujol, el juicio que llevamos 11 años esperando, a ver si es un juicio esperado o no es un juicio. Famoso juicio rápido, ¿no? Sí, yo creo que va a ser algo así, pero bueno, ahí estará Xavier Horcajo, que es un gran conocedor de este tema y bueno, pues contaremos con todos ustedes. Pues que llamen cuanto antes a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 24 64, para apuntarse a estas actividades. Si tienen cualquier tipo de duda, si quieren darse de alta y formar parte del club de amigos, o si desean ayudarnos de alguna otra forma, como por ejemplo a través de esas donaciones, tienen aquí los están viendo los números de cuenta, que siempre se lo digo, lo más fácil, echar una foto con el móvil a la pantalla, pero si no, siempre van a estar disponibles en la propia página web del Club de Amigos o por teléfono, se lo dicen amablemente al mismo tiempo que resuelven cualquiera de las dudas que puedan mantener. Les repito, 91 616 24 64 o un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Paula, muchas gracias. Gracias a ti siempre, Alba. Vamos con más asuntos. Abrimos ya página de tribunales porque esa misma mañana hemos conocido cómo el magistrado Juan Carlos Peinado se ha demandado al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, le invita a un acto de conciliación. Desde hace varias semanas venimos conociendo cómo el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid está avisando a todos aquellos que le llamen prevaricador, ya sea en los medios de comunicación, en público o en cualquier institución, como puede ser el Congreso de los Diputados, que iba a tomar acciones y medidas legales. Le insta, como decimos, a un acto de conciliación y, de no ser así, pues seguirá adelante esa querella por la que reclama al ministro Fernando Grande Marlaska una cantidad económica de 150.000 euros. Fíjense, estas son algunas de las perlas que ha ido diciendo Fernando Grande Marlaska acerca de Peinado.
Yo lo que digo es algo claro, que la resolución de ayer causa absoluta extrañeza, tanto por la forma, por el tiempo, como por el fondo. Y lo digo con todo el respeto a la independencia judicial. Pero hay instrucciones que realmente causan sorpresa, y esta instrucción nos viene causando sorpresa. Ha sido esa instrucción ya desautorizada en elementos sustanciales por la propia Audiencia Provincial de Madrid. Primero refiriéndole que, limitándole el objeto de la investigación por ausencia de indicios y, no obstante, desatendiendo esa indicación de la superioridad. Y, en segundo lugar, esa desautorización, que es más grave para un juez de instrucción. Bueno, la propia Unión Europea, Marta de Santiago, ha amonestado al Gobierno de España por no luchar contra la corrupción. El comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, ha lanzado una advertencia al gobierno de Pedro Sánchez por sus incumplimientos reiterados en la lucha contra la corrupción. Lo hizo en el Parlamento Europeo durante la Comisión de Libertades, Justicia y Asuntos de Interior. El comisario europeo recordó que España sigue sin cumplir las recomendaciones esenciales de Bruselas. Entre ellas destacó la falta de creación de una agencia estatal especializada en la lucha contra la corrupción, la siempre retrasada ley sobre lobbies y el refuerzo de los mecanismos de independencia de la Agencia de Conflictos de Intereses. Este último tiene una mayor importancia, teniendo en cuenta que apenas hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de Madrid obligó al Gobierno a investigar el posible conflicto de intereses de Sánchez en el rescate de Air Europa, en el momento en el que Globalia estaba vinculada a los negocios de Begoña Gómez, la mujer del presidente. En España, la Oficina de Conflictos de Intereses depende directamente del propio Ejecutivo a través del Ministerio de Transformación Digital. Y el actual ministro correspondiente es Óscar López, quien cabe recordar que fue jefe del gabinete del presidente del Gobierno, lo que ha generado cierta desconfianza en Bruselas sobre la imparcialidad del organismo. Pero no es la primera vez que España está bajo el punto de mira. La situación de España ya estuvo bajo la lupa desde julio, cuando la Comisión publicó su informe correspondiente en 2024, un documento que advertía de la necesidad urgente de reforzar la independencia de los organismos de la lucha contra la corrupción. Gracias, Marta. En el caso del hermano de Sánchez, por cierto, hay novedades. Es la que publica hoy precisamente en su portada el periódico El Español sobre cómo David Sánchez usó el nombre de Moncloa, atención, una cuenta de correo que estaba vinculada a su teléfono móvil. Es algo que ha identificado la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Por su parte, El Mundo hace un interesante análisis de 5 autos diferentes que tienen que ver con el presidente del Gobierno, aunque no le salpican directamente, que es el caso del hermano de Sánchez, el caso Begoña. Llega precisamente a la conclusión de que en todos esos autos se hace referencia a un señor X, a una persona que tendría que ver precisamente su influencia en todos estos últimos meses. Por otro lado, hablando del caso del hermano de Pedro Sánchez, no es él el único al que se le ha abierto juicio, también al líder del Partido Socialista en Extremadura y a los otros 9 acusados. Miguel Ángel Gallardo se sentó ayer en un medio de comunicación, en el ente público, para cargar directamente contra la actuación de la magistrada. Nadie duda de que la jueza Viedma ha hecho una instrucción al menos muy irregular, basada en conjeturas, en sospechas, pero sin indicios claros. Eso es una realidad, ¿no? Y a lo largo de todo este tiempo lo único que ha existido ha sido conjeturas y la compra de todo el relato de la ultraderecha. Bueno, ese mismo relato es el que esta misma mañana ha seguido el propio Ejecutivo, todos los ministros en sintonía como si fueran esto Loro Parque, acerca de la decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de abrir juicio a Begoña Gómez con un jurado popular y citarla para este mismo sábado. Propone juzgar a Begoña Gómez por malversación ante un jurado popular. ¿Qué le parece que sea ante un jurado? Me parece surrealista, se explica por sí solo. El sistema de recursos en nuestro país es muy garantista y sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto. Venga, me gustaría hablar de cosas serias, ¿vale? Venga, gracias.
Bueno, esto le parece poco serio al ministro de Interior, a Fernando Grande Marlaska, tampoco le parece un tribunal parcial y califica Pilar Alegría de surrealista toda esta situación. Me pedía la palabra antes Luis, luego Francas y seguimos con el resto. Muy breve, ¿en serio los votantes socialistas se dejan tratar como si fueran estúpidos por este gobierno? Pues sí, parece que se dejan tratar como estúpidos. Dice Gallardo que está claro que la instrucción de la jueza Viedma, que les sienta en el banquillo el hermano de Sánchez y a él, que eso es completamente irregular. Este señor está voluntariamente ocultando a sus votantes que quien le ha sentado en el banquillo no es la jueza Viedma, ni a él ni al hermano de Sánchez. Quien les ha sentado en el banquillo es el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que es quien ha recibido la causa, ha visto la instrucción de la jueza y dice, a ver, tú y otros 9 para el banquillo. Por tanto, está insultando a todos los jueces, pero sobre todo a sus votantes, porque habla suponiendo que es que ninguno de sus votantes se va a molestar en ver que quien manda a todos estos golfos al banquillo es un tribunal por unanimidad, ojo, por unanimidad de todos los jueces, no es una jueza de instrucción. Sí, yo voy un poco por ahí porque la frase empieza el chico este que intentó echar, bueno, que intentó no, que echó gente de su partido para que él pudiera entrar en el Parlamento para ser aforado, pero que le han descubierto y le han dicho que por ahí no se va a Roma, pues dice, empieza la frase diciendo nadie duda. Hombre, nadie duda, ¿no? Como mínimo, no sé si son 4 o 5 los del tribunal, más la jueza, ya serán 5 que dudan, con lo cual, si quiere ser coherente lingüísticamente, tendría que ser 5 dudan como mínimo, pero el resto del mundo no. Claro, nadie duda, no, nadie duda, no. Y la portavoz, pues lo que ha dicho la portavoz, pues ella sabrá, pero es lo que yo he dicho al principio, que la campaña ahora es decir que el juez quiere un protagonismo excesivo y por eso la manda que sea un tribunal popular que juzgue, cuando es la ley la que obliga que según qué tipo de delitos tienen que ir con tribunal popular. Pero es que Luis te planteaba una cosa, que si se creen que los votantes del PSOE son idiotas. Hombre, no son idiotas supongo por ser votantes del PSOE, pero actúan como idiotas muchos. Porque si se creen directamente prejuntillas lo que dice esta gente por ser de los suyos, la actuación es muy clara de que cómo es. Y no son, pero actúan. Más reacciones antes de escuchar a Pablo, la de Yolanda Díaz también contra el juez. Buenos días. La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derecho de nuestro país. Parece que la izquierda salta en tromba con que a Begoña Gómez la juzgue un jurado popular, que es lo que marca la ley, y también con que el juez Peinado la cite en sábado, que es, repito, perfectamente legal. Pablo. Sí, sí. De este circo se podían comentar muchas cosas, como han comentado Luis y Francas. Sobre el jurado, yo por lo que he estado viendo esta mañana, involucra a funcionarios públicos, tiene una cierta gravedad este asunto y tiene relevancia social, o sea que está ajustado a derecho, efectivamente, como estamos diciendo, y el juez Peinado está haciendo lo que tiene que hacer. Estamos acostumbrándonos ya a la crítica. Yo he visto hoy a Bolaños, no sé vosotros, pero yo he visto a Bolaños y a Marlaska hoy que han bajado un poquito el tono, porque están empezando a ver que hace ya tiempo que se pasaron de la raya, porque una cosa es que puedes incluso estar en desacuerdo con lo que un juez o un jurado dicte, y otra cosa es que estés atacando directamente a esa persona, que le estés señalando. No nos olvidemos de que al juez Peinado han ido a por su hija, si no recuerdo mal, por ser concejal, llegaron a filtrar su DNI, no sé si era de él o de otro juez. Dos DNIs. Han infiltrado un montón de documentación y de información sobre él, que son ataques y persecuciones más propias de lo que estábamos acostumbrados a ver en Podemos, en Esquerra Republicana, en Bildu o en Sumar y esta gente, y que el Partido Socialista ha hecho propio. Yo creo que ya han bajado un poco el tono por eso, pero bueno, ya sale Yolanda Díaz, ¿no?, a intentar desprestigiar a los jueces de cualquier manera. A lo mejor estaría bien que fuese Yolanda Díaz, que quizás volviese a la facultad y estudiase un poquito. Para ser precisos, lo que ha dicho Yolanda Díaz, a lo mejor es cierto, dice, se estudiará en las facultades de periodismo, pues a lo mejor como ejemplo a seguir. Igual debería volver ella, ¿no?, y estudiar un poco para saber exactamente por dónde tendría que ir el estudio. Porque un juez tan atacado que haya sido capaz de seguir adelante, ahora mismo conocemos a 2. A este y a la pobre chica de Cáceres o de Badajoz, porque es un ejemplo para poner en los libros. Y el magistrado Llarena. Sí, pero ahora mismo, hace poco conocimos unos cuantos más. A ver, el gobierno critica las resoluciones judiciales siempre en base a la política.
no en base a fundamentos jurídicos. Yo entiendo que se pueda criticar cualquier resolución judicial, un auto, una providencia, una sentencia, en base a argumentos jurídicos, pero ellos solamente esgrimen argumentos políticos. ¿Por qué? Porque no tienen... Si alguien pensara que el juez Peinado ha dictado una resolución contraria a derecho, ¿por qué no le plantea una querella por prevaricación al juez Peinado? ¿Qué es lo que hace precisamente el Gobierno? Presionar al Consejo General del Poder Judicial, que tiene de una u otra manera controlado, porque les han sido designados todos los vocales por los partidos políticos, por el PP, por el PSOE y por el SUMAR, precisamente porque el Consejo General del Poder Judicial es quien tiene competencias en la inspección de juzgados y tribunales y el régimen disciplinario judicial, que eso es lo que apuntó el otro día también el ministro de Justicia, Bolaños. Es decir, presión política sobre los jueces. Y la excusa ya las llevan también ellos planteando desde antaño, que es: hay jueces que quieren hacer política. No, hay jueces que quieren controlar al poder político para que se sujete y se someta al imperio de la ley, porque todos los políticos, al igual que todos los españoles, tenemos que estar sujetos al imperio de la ley. Los políticos no están por encima del bien y del mal, y por tanto, cuando hay alguien que considera que hay una conducta antijurídica o constitutiva de delito por parte de un político, se va, como lo hacemos nosotros en todas estas causas, me refiero a Vox, y se plantea una querella ante los tribunales. Y resulta que hay jueces y magistrados que consideran que las conductas de estos políticos son antijurídicas. Por ejemplo, la de Miguel Ángel Gallardo, que es el secretario general del PSOE en Extremadura, que fue alcalde de Villanueva de la Serena. Y este señor no sabe una sola palabra de derecho como para decir que un determinado juez ha hecho una instrucción irregular. Si usted considera que un juez o una jueza ha hecho una instrucción irregular, ¿por qué no se va a los juzgados precisamente para intentar imputarla también a ella por un delito, por ejemplo, de prevaricación administrativa? Y no lo hace porque no hay elementos. Lo que se dedican es a embarronar todo, a intentar hacer un lozadal de corrupción, todo esto, diciendo: oye, no, que es que resulta que se están metiendo en política. No. Lo que ustedes quieren es politizar absolutamente todo, politizar al Poder Judicial constantemente, y cuando hay jueces valientes, independientes, que instruyen de acuerdo a derecho, ustedes critican, pero critican en base a baremos políticos y no jurídicos. Claro, si es que están todos entramados en estas causas. La mujer, el hermano, el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, digo, por decir alguna de las causas de las que acabamos de ver en la entradilla. Pero que esto es gordísimo, que es que directamente el Gobierno atacando a un juez español. Pero oiga, si quiere usted atacarlo, atáquele de acuerdo con argumentos jurídicos, pero ¿cómo que políticos? O sea, ¿quieren presionar más a los jueces libres e independientes? Bueno, me parece esto, vamos, una atrocidad tremenda, y normal que estemos ahora mismo en unas cotas de independencia judicial precisamente bajísimas en España, como consecuencia también de esa acción punible de este Gobierno, que se vea tan acorralado, que lo que quiere es directamente atacar a los jueces independientes. Una verdadera vergüenza. Que has dicho que si alguien se siente, diríamos, maltratado por el juez, que haga algo, ¿no? Bueno, ya se ha hecho ese algo. O sea, es que a este juez ha habido un recurso de la Fiscalía y de Barrabés, ha habido un recurso por el tema del móvil, ha habido una querella de Begoña Gómez contra el juez, ha habido un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre las multas impuestas por el juez, o sea, la tira de cosas. Y en general, en el fondo, le han dado la razón los distintos tribunales al juez. Lo único que hicieron es acotarle algún tipo de medida. Por ejemplo, que no podía entrar en Odair Europa a no ser que hubiera pruebas nuevas. Y no sé si alguna cosa del registro y tal. O sea que ya le han puesto todo lo que han podido y más. Y parece que a la jueza de Badajoz también le ha ocurrido lo mismo. O sea, porque aquí hemos explicado alguna vez que precisamente si un poder es garantista es el judicial. El político, el ejecutivo, no tiene ninguna garantía. El legislativo, cero garantías. O sea, el legislador puede legislar un churro, que como mucho el Tribunal Constitucional se cargará la ley, no al que ha legislado. Pero en cambio a los jueces les puede caer el pelo porque hay instancias superiores que lo miran. Alberto Núñez Feijóo, en escritorio en el Congreso de los Diputados, valorando esa decisión que afecta a Begoña Gómez y asegurando que desde el Gobierno de Sánchez no pueden tapar más la corrupción que afecta al Ejecutivo. Que se busque otra cortina de humo, pero la persecución judicial ya no cuela. La responsabilidad penal de cada uno
la acabará dirimiendo la justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada. Sánchez es el responsable de este lodazal. Lodazal, dice el presidente del PP, Pablo. Sí, yo creo que de acuerdo con lo que estamos comentando en la mesa y no nos olvidemos de que esto es uno de los 5 delitos que se está imputando a Begoña Gómez y están atacando al juez en este sentido. Yo quería hacer un apunte a lo que estábamos comentando, estando de acuerdo. Efectivamente están atacando a los jueces, no solamente a jueces, a muchos periodistas. Y yo creo que también está bien de vez en cuando que reivindiquemos a aquellos que lo están haciendo bien y que no están dejando amedrentar nunca por poder político, ni siquiera por el gobierno central. Y yo creo que hay dos personas que en todo este circo, como decía al principio, merece la pena reivindicar. A la presidenta del Consejo General del Poder Judicial está, yo creo, haciendo un buen trabajo defendiendo la independencia de los jueces siempre que puede, Isabel Perelló. Se podrá tener más afinidad o menos con ella, pero creo que está haciendo un buen trabajo. Y también hay un periodista, Alejandro Entrambas-Aguas, que está sacando mucha información sobre este caso, un libro que ha sacado recientemente, por cierto, es verdad, y que creo que da mucho a conocer a la población en general todo lo que hay en este sentido. Entonces, también yo creo que está bien que reivindiquemos, al contrario que ellos hacen, en lugar de atacar, pues que reivindiquemos a la gente al que nos encantaría, por cierto, entrevistar en esta casa, pero parece que tiene una agenda muy complicada, a pesar de que hace años colaboraba de forma habitual y frecuente con nosotros. En fin, nos tenemos que ir a la siguiente pausa de publicidad. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos acercamos a la 1 en punto de la tarde, las 12 del mediodía en Canarias. Vamos a seguir repasando lo que ha sucedido esta misma mañana en esa sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Vamos ahora con ese cara a cara entre José María Figaredo y María Jesús Montero. En España no paran de destruirse empresas desde que ustedes llegaron al Gobierno. Estamos ahora en un nivel de empresas, de cantidad de empresas en España pre-COVID. En esa situación estamos. Están ustedes en una situación de pérdida de inversión extranjera directa del 60% en el primer semestre del año. Le llevo diciendo una y otra vez que se informe usted con fuentes oficiales. Porque si usted se informa con cualquier tabloide, pues al final hace este tipo de intervención que hace usted aquí, que para nada se corresponde con la realidad. Déjese de paparruchas. ¿Intermedió usted para que Hacienda le aplazase una deuda al señor Aldama o no? Conteste. ¿Sabía usted que el hermano del presidente del Gobierno, aunque era residente fiscal en Portugal, vivía en la Moncloa o no? Señor Figaredo, yo he contestado con mucha claridad, pero usted no es ningún juez, ¿eh? Vox no es ningún juez. Parece que ya la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete. Se refiere José María Figaredo a esa noticia que saltaba esta misma mañana a la luz sobre cómo el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, pues estaría desvelando que Hacienda aplazó a Aldama, el considerado nexo corrupto de la trama, su deuda, después de ver al jefe de gabinete de la propia titular de Hacienda, don Luis. A quien Aldama dice que le soltó 25. Exacto. El Lereles para que... Parece que tenemos un problema con el micrófono de Luis, vamos a tratar de solucionarlo. Mis compañeros ahora entran a verlo, pero es que si no en sus casas, los espectadores no escuchan a Luis y me parece muy interesante lo que estaba diciendo. Pablo. Pues lo que estaba diciendo estoy muy de acuerdo, ¿no? Que el jefe de gabinete de la presidenta, o sea, de la ministra, perdón, Aldama le había pagado, efectivamente, no es lo que está diciendo Luis. Pues están todas las piezas bastante claras, ¿no? Evidentemente ya tendrá que ser un juez, como estamos diciendo en esta mañana, que sea el que decida. Lo de la ministra Montero, esta mañana, ¿no? También le preguntaba Esther Muñoz sobre lo de las pulseras de los violadores, de los maltratadores. Pues otro escándalo más que se suma a este gobierno y que yo creo que pone de manifiesto que son absolutamente inoperativos. ¿Cómo vamos a tener un gobierno con 22 ministerios que se están dedicando unos cuantos a la corrupción, otros cuantos a la persecución política, otros cuantos a la ideologización de la sociedad? Entre gente que está lo que no tiene que estar, ministerios que no deberían existir, como el de Igualdad, que yo creo que ha quedado patente que es un ministerio que no debería existir y que son incapaces ni siquiera de gestionar un contrato normal, entre los que roban, los que aplazan deudas y los que son incapaces de proteger a víctimas, pues estamos apañados, ¿no? Y para eso tenemos 22 ministerios, pues ya podrían ser 10, 8. Me gusta sacar de quicio cosas, ¿no? Pero la frase de la ministra o de la vicepresidenta es cumbre. Vox no es ningún juez y usted no es ningún juez.
Estoy absolutamente de acuerdo, Vox no es ningún juez, pero la sesión del Parlamento a la que está sometida esta mañana, si no me equivoco, se llama sesión de control. Al gobierno. Así es, se supone. Y el control es controlar, y preguntar ese tipo de cosas es la manera de ejercer el control, con lo cual Vox no es ningún juez, ella tampoco, pero está en una sesión de control y por tanto tiene que dejarse controlar si tiene algo de demócrata, que es lo que dudo yo. Entonces, si tiene algo de demócrata, tendría que responder a las preguntas. Es más, la presidenta del Congreso, si tuviera 1 gramo de demócrata en su piel, también tendría que hacer respetar que la sesión de control es para controlar, no para no responder, etcétera, etcétera. Pero como la democracia y ellos es como el agua y el aceite, estamos donde estamos. Señora, aprenda algo. Pues lo mismo ha ocurrido con aquellas intervenciones a las que debía responder Félix Bolaños, el titular de Justicia, que ha cargado contra Miguel Tellado, calificándole de portavoz ultra de una formación que hace tiempo dejó de ser moderada. Son las palabras de Bolaños en referencia al Partido Popular, mientras que Pepa Millán le ha echado en cara todos los ataques al sistema judicial y le ha reprochado que entre los delitos y las víctimas eligen siempre lo primero. Este es un gobierno situado y ubicado en el caos y un gobierno de total incompetencia. Mire, noticia del Confidencial. Le señala usted directamente, señor Bolaños. El Consejo General del Poder Judicial avisó a Bolaños hace 4 meses de los fallos de las pulseras. ¿Dirá usted ahora que es un tabloide? ¿Qué dirá? Les advierten de que tenían que revisar y corregir las disfunciones del sistema. Usted no hizo nada hace 4 meses. Porque dedicaba todo su tiempo a poner la mano en el fuego por Santos Cerdán. Mire, señor Tellado, del Partido Popular, lecciones en materia de defensa de los derechos de las mujeres, ni una, porque ustedes votan sistemáticamente en contra de todos los avances de las mujeres en este país, desde la ley del aborto en los 80 hasta la ley de paridad del año pasado. Le invito a que escuche lo que dijo ayer mismo la presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Hace usted un discurso que es absolutamente ultra. Repiten eso de la hermana, yo sí te creo, menos cuando las víctimas denuncian la negligencia de un gobierno que ha colocado pulseras antimaltrato defectuosas, poniendo en riesgo la vida de las víctimas. Y entonces sale el gobierno a decir que es mentira y ponen en cuarentena el testimonio de las víctimas. Lecciones de la ultraderecha y de Vox en materia de defensa de los derechos de la mujer, cuando ustedes niegan la violencia de género, ninguna, ninguna. Usted fue alertado en mayo por los jueces de los problemas de las pulseras por las audiencias. La memoria de la Fiscalía del año pasado alerta de los problemas con las pulseras. ¿Qué ha hecho usted y su ministerio desde entonces para solventarlo? Escuche usted a la presidenta del Observatorio sobre Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial. Así no dirá tonterías, si es por ayudarla, señora Millán. No diga usted falsedades, no diga usted mentiras. Bueno, Luis, ahora creo que ya podemos escucharte correctamente. No, decía que el número 2 de María Jesús Montero parece ser que recibió, según declaraciones de Aldama, y son los indicios que recoge el juez, 25.000 euros de Aldama a cambio de que le perdonaran 250.000 euros o le aplazaran 250.000 euros que debía a Hacienda. Aldama es un señor que, bueno, habla mucho, pía mucho, hay algunas cosas que lleva anunciando muchos meses y no terminan nunca de llegar, como las pruebas de la financiación ilegal de la Internacional Socialista por parte de Venezuela, pero el caso es que de todo lo que ha dicho hasta el momento todo está resultando corroborado, bien por las investigaciones de la UCO, bien por los autos judiciales. Y aquí a lo que asistimos es a una inmensa trama de corrupción donde vemos a un montón de personajes, el jefe de todos los cuales era un señor que se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ha convertido a España en una cloaca de corrupción, está dejando pequeña la corrupción en la que terminó naufragando la legislatura última de Felipe González, y yo creo que Pedro Sánchez va a salir del poder con ignominia y que debería irse buscando un buen abogado, porque nadie se cree que toda esta corrupción que afecta a su familia y a su partido pudiera tener lugar sin su conocimiento, sin su apoyo o sin sus órdenes. No sé si es mejor que en vez de buscar un buen abogado, busque un buen Tánger, como hizo Bettino Craxi en Italia. Sí. Un sitio donde no haya extradición, que se pueda esconder
y gastar el dinero que habrá amasado en algún sitio. República Dominicana. Por poner un ejemplo. Bueno, República Dominicana es peligroso porque Trump tiene allí mano y ya le han incautado a Maduro 700 millones en propiedades. Creo que Japón no tenemos tratado de extradición, ¿no? No, las sesiones de control se han vuelto una verdadera farsa. Una farsa política, un teatro político, porque si bien los miércoles los dedicamos al Congreso de los Diputados precisamente a esto, a controlar al Gobierno, para el cual nosotros registramos previamente una serie de preguntas al Gobierno de la Nación, es decir, que las tienen previamente, no les vienen de sorpresa y luego nunca contestan a la cuestión. También es verdad, porque la presidenta del Congreso de los Diputados no llama al ministro de turno, al presidente del Gobierno, a la cuestión, cíñase a lo que le están preguntando. No venga usted, no salga usted por peteneras y acusando a la otra formación política, es decir, a la que te está planteando la pregunta, porque es una sesión de control, es además una obligación constitucional, es decir, viene en el texto constitucional. Nosotros hoy vemos, es decir, ¿va alguna vez el Gobierno a dar explicaciones sobre alguna cuestión? No, ya sabemos que no, ¿vale? Pues es la pregunta que hemos hecho esta semana. Hemos hablado también de esfuerzo fiscal. Oiga, ¿cómo puede ser que, por ejemplo, que en España sea la nación de la Unión Europea con mayor presión fiscal sobre la vivienda? Una de las cuestiones que evidentemente nosotros también llevamos al Congreso de los Diputados. Y hoy también hemos planteado una interpelación urgente sobre la defensa del español, es decir, de la lengua española, la lengua común, en la educación española. Es decir, que se ve cada día pues, más arrinconada. Es decir, y no quieren contestar. Van, es decir, con el argumentario ya prescrito desde Moncloa, es decir, el tema de Gaza. Y hablando de eso, ayer se aprobó un decreto ley en el Consejo de Ministros, supuestamente del embargo. Pero no solamente es el embargo de las armas y del tránsito, es decir, las armas que vengan de Estados Unidos hacia Israel no podrán pasar. También hay salvo si recalan en Rota o en tal, que entonces sí pueden pasar porque hay un tratado con Estados Unidos. Pero ya que lo has dicho, voy a ir a otra cuestión, que es al tema también de los productos. Es decir, dicen que los productos israelíes de zonas ocupadas, ya no estamos hablando de Gaza, hablamos también de Cisjordania, es decir, no le importa nada lo que está pasando en Gaza, que nosotros lo llevamos diciendo mucho tiempo, no puedan importarse. Yo no sé si este señor sabe que el saldo es positivo para España, es decir, España exporta más a Israel que lo que nosotros importamos de Israel. Aparte que esto va a ser catastrófico para nuestras Fuerzas Armadas, pero también para la economía. Es decir, que nosotros, es decir, como Israel diga, vale, perfecto, pues a partir de ahora ningún solo producto español va a venir. Si es que el saldo es positivo de un 20% más de España sobre Israel, más de lo que exportamos. Hemos exportado productos por valor de más de 1.000 millones de euros, lo que va de enero a julio. Es que no sé, o sea, ha dicho hoy la ministra una frase también, dice, somos el primer país de la Unión Europea en atacar así a Israel. Esa es su obsesión, atacar a Israel. Si no tiene nada que ver con lo de Gaza, si a nadie nos gusta lo que está pasando en Gaza, pero como muy bien ha explicado antes también don Luis, ahí no se está perpetrando ningún genocidio. Hay crímenes de guerra, sí, pero perpetrados precisamente por Hamas, que es una organización terrorista. Vamos a dejar ese asunto aquí porque me gustaría hablar sobre el autismo y el paracetamol después de esas declaraciones de Donald Trump. Tenemos conexión en directo con Teresa González de Rivera. Ella es psicóloga del área de investigación de Autismo España. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle precisamente por esa vinculación, cuál es la opinión desde su área de investigación sobre esa vinculación entre el paracetamol, el uso de paracetamol durante el embarazo y el autismo, aunque entiendo que comparten que todas las líneas de investigación que se puedan llevar a cabo en esa materia consideren que sean necesarias y más que bienvenidas. Perfecto. Sí, efectivamente, cualquier investigación que podamos hacer para saber más sobre el autismo, donde cuando ahora hay tantas incógnitas al respecto, no son bienvenidas, pero sí que es verdad que siempre y cuando sean investigaciones con garantías, ¿no? Y en este caso ha habido investigaciones, pero las investigaciones no han dado como resultado el relacionar el paracetamol con el autismo en ningún caso. Entonces, a día de hoy, con los datos que tenemos, no podemos decir que haya relación, porque los datos no lo muestran. Sí que es cierto que la causa exacta del autismo hasta el día de hoy se desconoce. Sí que es cierto que muchas de esas investigaciones, corríjame si no es así, muestran que los genes pueden participar, ya que se da precisamente en algunas familias, ¿no? Efectivamente, sabemos que la causa del autismo es multifactorial, que no va a depender solo de una cosa.
Sabemos que hay una gran influencia genética porque vemos muchos hijos que los papás o las mamás son autistas, ¿no? Hermanos también, entonces sabemos que claramente va a haber un componente genético. De hecho, ahora muchas investigaciones se centran en esa parte genética, ¿no? De poder secuenciar bien en dónde se va a encontrar esas pistas que nos vayan guiando hacia más datos nuevos. Pero también hay una gran influencia ambiental. Entonces, tenemos como esa parte más multifactorial que no solo podemos fiarnos de una sola cosa para poder explicar el autismo. Entiendo que por lo que está diciendo Teresa tampoco encuentran relación alguna entre el consumo de paracetamol y el del autismo, pero si uno hace el ejercicio tan básico de mirar el prospecto del propio paracetamol, lo que se dice en el mismo es que los estudios que se han llevado a cabo en esos niños expuestos durante el embarazo al consumo del mismo muestran resultados no concluyentes, y no concluyentes significa pues que tampoco estarían diciendo que no hay ningún problema en el consumo del mismo. Efectivamente, son varios los estudios, no solo uno los que se han hecho en diferentes partes del mundo, que relacionan el consumo del paracetamol en las embarazadas con luego si el niño o la niña tiene un diagnóstico de autismo. Y en ningún caso ha salido que el paracetamol pueda provocarlo. Entonces, realmente es que no tenemos ningún dato ni ningún indicio siquiera para poder decir que esta afirmación sea real. Tampoco, por tanto, que no pueda provocarlo. Le pregunta ahora a Pablo Pose, sentado aquí en la mesa con nosotros. Muy buenas tardes, muy buenos días, tardes ya casi, Teresa. Una pregunta que te atraco. Yo soy portavoz en la Asamblea de Madrid de Educación. He estado reunido muchas veces con asociaciones, entidades de alumnos con necesidades especiales, particularmente con autismo. Y es verdad que me dicen que hay poca investigación sobre el repunte que hay, o sea, falta un poco de investigación. Y una teoría que me decían que podía ser una línea de investigación interesante, no sé qué opinas al respecto, es que el tener hijos más tarde, que las madres cada vez tengan los hijos más tarde, puede hacer que, por ejemplo, el porcentaje de niños con autismo pase de ser de 1 a 2% y que eso suponga que se doble el número total. No sé si eso, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, no tenemos como a ciencia cierta o sea, esa duplicidad, no sé por dos que comentabas, sí, bueno, pero sí que sabemos que la edad de la madre y también del padre, en este caso, puede ser un factor de riesgo para el autismo, como pasa con también otras necesidades educativas específicas para los niños. Sí. Entonces sí, eso sí que podría ser uno de tantos factores, como comentaba, hay muchos, entonces probablemente sea la mezcla de todos ellos los que puedan provocarlo. Gracias. Pues Teresa González de Rivera, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo y poner este punto de vista sobre la cuestión. Un abrazo. Gracias. Vamos ya con más asuntos del día. Nos vamos con Gabriel Serrano y sus crónicas de manicomio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Alba. Justo ayer Julio trajo aquí y expuso la situación de este sacerdote, de Josete, el antiguo párroco de la Iglesia del Pilar de Madrid, y cómo él fue a un programa de televisión de uno de los cómicos, y en ese vídeo pues se podía ver cómo pues se confirmó que había mantenido relaciones sexuales con otro hombre que supuestamente pues era su pareja. Y al que había conocido supuestamente en una orgía, ¿no? Que había, no, que mantenía. Que mantenía. Que mantenía. Y al que había conocido en una orgía. Pues bien, ahora hemos sido conocedores de otro caso. Esta situación es la del caso del canónigo de la Catedral de Toledo, que ha sido detenido en Torremolinos. Un control policial, ella estaba allí de vacaciones con diferentes personas y en un momento pues la Policía Nacional hace un control en el vehículo donde estaban. Esto sucedió el domingo por la noche. Pues en el momento que dan el alto al coche, se dan cuenta de que está en posesión de Tusi, que está la llamada cocaína rosa, que es una droga sintética, que es una mezcla de MDMA, ketamina, cafeína, bueno, diferentes tipos de drogas, y es una droga bastante potente. En Madrid, quiero recordarles que ha habido, sobre todo el año pasado, un aumento del consumo de este tipo de cocaína, sobre todo en jóvenes de bandas latinas. Pero bueno, vámonos al caso, porque este canónigo de la Catedral de Toledo estaba en posesión de esta droga, y no solo eso, la policía ya sospechó, porque no era solo para consumo propio, sino la cantidad que llevaban tenía bastante, pues bueno, para hacer una de las fiestas. La policía dijo, oye, vamos a investigar un poco más, y se fueron al domicilio donde se encontraba él de vacaciones con estas otras personas, y encontraron mucha más cantidad de droga y además de juguetes sexuales. Pues sí, repito, es el canónigo de la Catedral de Toledo.
Esta persona, pues, cuando salió a la detención, sí que se le confundió con otro sacerdote y la Archidiócesis de Toledo sacó un comunicado en el que dice que confirma la detención de este sacerdote, pero es que la Archidiócesis dice que se confirma la detención de un sacerdote. Oye, estamos hablando del canónigo de la Catedral de Toledo. Dice, confirmamos la detención del sacerdote, lamentamos profundamente los hechos que han causado esta detención y reprobamos cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer este sacerdote. Expresan su plena confianza en la justicia, aunque consideran que la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido y manifiestan su disposición a colaborar con ella. El propio arzobispado ha abierto investigaciones y le ha apartado cautelarmente del ejercicio del ministerio y de su oficio, y el arzobispo dice que pide perdón al pueblo de Dios por los daños morales que puedan ocasionar los presuntos delitos de un sacerdote de la archidiócesis. Esta noticia es una desgracia. Este hombre, si presuntamente ha cometido esto y al final pues es acusado, es un sinvergüenza, además de ser el canónigo de la Catedral de Toledo. Y a los que somos nosotros cristianos católicos practicantes, ver este tipo de noticias, pues a mí la sensación que tengo es de, no sé, de asquerosidad total. Es decir, una persona que tiene, no es una superioridad moral, pero sí que es una autoridad moral, siendo sacerdote, canónigo de la Catedral de Toledo, va en un vehículo. No quiero saber, aún no ha salido, pero se está hablando mucho de a dónde se dirigían, pero bueno, no me quiero meter ahí, pero va con el Tusi. Sabemos lo que ello conlleva y además tienen juguetes sexuales en la propia vivienda. Pues a lo mejor iría a una de esas actividades que el Ministerio de Sanidad recomienda, que es el chemsex, ¿no? Que el obispo no la ha nombrado tutor de los niños de la diócesis ni nada de esto. O sea que, porque yo de la noticia de ayer me quedé con dos cosas. Una, que el tal Josete o Josetín, pues es nocivo, y dos, que el que le encumbra y le mantiene en su actuación clerical es muy parecido. En este caso, y es un cardenal. Era muy cercano también al arzobispo Cerro, al arzobispo de Toledo, y sí que lo había puesto en diferentes situaciones. No estoy, por supuesto, diciendo que lo supiese o lo estuviese encubriendo, pero es muy llamativo porque este tipo de actividades no creo que se haya metido en este mundo en estas vacaciones de Torremolinos. No sé, pero yo prefiero no lucubrar en eso, si ir a hechos consumados. Entonces, cuando una persona es lo que es, si no se sabe, puedes no saberlo. Cuando se sabe, tienes que actuar. Y si no actúas, tú eres igual o peor que el que es lo que es. Es verdad que, desgraciadamente, en el mundo eclesial, muchas situaciones que se han conocido de sacerdotes que tienen pareja, muchas de ellas no están en muchos casos probados, pero otros tantos sí, y se dice que se demuestra que gente del entorno de la archidiócesis, de la diócesis, de donde pertenezca a la parroquia, además, sí que lo supiesen. Entonces, que también tiene culpabilidad quien lo encubre. Haces. No, decías algo más, que la corrupción de lo mejor es peor. Entonces yo creo que hay que condenarlo más. Corrupción óptima, pésima. Eso es, por tanto hay que condenarlo muchísimo más. A mí me molesta especialmente porque opaca la tremenda labor de la Iglesia Católica en muchísimos frentes. Entonces, que haya sinvergüenzas de esta calaña que hayan cometido ese tipo de atrocidades, pues sinceramente, pues es como cuando los abusos sexuales, la verdad, que es algo que clama al cielo, que es denigrante y por tanto, oye, que pase toda la fuerza de la ley por encima de ellos, por supuesto, y que sean condenados a lo que tengan que ser condenados. Pero bueno, en fin, es que estas cosas pasan y hay que condenarlo con absoluta tajancia. Dicho lo cual, la verdad que al final que existan estos borrones en la Iglesia Católica, que hace una labor pues muy importante para todos y sobre todo para todo el conjunto de la nación, pues en fin, es lo que hay. A mí me gustaría recordar que el arzobispo de Toledo fue uno de los que se puso muy campanudo contra Vox a raíz de los líos en Jumilla, ¿no? Pues a lo mejor en lugar de preocuparse de meterse a defender las avalanchas migratorias, debería preocuparse de cómo tiene su diócesis, vamos, no sé, como sugerencia. No estaría mal, desde luego. Además que como autoridad moral, este sacerdote, este canónigo, recibe gente, visitas constantemente, celebra una misa, confiesa, la gente confía en él para... Ya, pero el sacerdote imprime carácter. Sí, pero no por ser canónigo. No, pero claro, pero me refiero que estoy recordando todos los cargos que tiene, que además de ser sacerdote, de celebrar misa, de confesar y de dirigir pues una institución como la Catedral de Toledo, comete este tipo de atrocidades. Pero que no dirige nada. Bueno, no es que dirija,
pero que es como la autoridad de... La autoridad de la catedral es el obispo. Y sí, pero bueno, pero él está nombrado por el propio obispo. Se auxilia o no por los canónigos, que pueden tener funciones o no tener ninguna. Pueden ser los encargados de algo de la catedral. En este caso, pero pueden encargado. Eso sí, pero no es un director de catedral, ni mucho menos, vamos. Un canónigo es, en fin, no es para tirar cohetes, ¿eh? No es un catedrático de universidad, en la universidad, vamos. ¿Me deja usted que le cuente un chiste malo a don Gabriel? Claro que sí. ¿De canónigos? Dice, ¿y usted qué opina de que los curas se casen? Y dice, si se quieren... Para chiste también podría sonar lo de Juanma Moreno Bonilla, que nos va a contar Gaby, pero es real. Los perros y mascotas. Se ha celebrado un foro, Fondo Andalucía Investors, pues todas las personas que quieran hacer inversiones, y Moreno Bonilla ha hablado de una nueva rebaja fiscal. Vamos a escucharle. Para ayudar a las familias que tengan un nuevo animal de compañía se aplicará una deducción del 30% de los gastos veterinarios del primer año desde que tienen ese animal de compañía. La deducción será de hasta 100 euros por animal y el animal de compañía, si el animal de compañía ha sido acogido en un centro de acogida, que hay muchos por Andalucía, esta deducción de 100 euros se aplicará durante los siguientes 3 años. Nuestra estimación es que 182.000 andaluces se acogerán a esta medida, que tendrá un impacto en torno a 12 millones de euros. Y en el caso de las personas que necesiten perros de asistencia, que son una reivindicación que nos ha llegado desde hace algunos años, la deducción de hasta 100 euros será para todos los casos y para toda la vida del animal. El primer año de una mascota, 100 euros, es mucho dinero, ¿eh? Quiero decir que no lo va a gastar porque es un porcentaje, solo es un 30%. 30%. ¿No? O sea, se supone que tendría que gastar 300. Son 100 euros como máximo. Por eso que el primer año no hay, el único gasto que hay son las vacunas y el chip y claro, poco más. Sobre todo para gastos de veterinario. Sí, desde luego... Que si ya tienes enfermo, la mascota está enferma el primer año, vas bien arreglado lo que te espera, ¿eh? Pero diferenciemos, y me ha gustado mucho el punto de vista que ha dado Luis esta misma mañana, que los del PP, ya lo siento Pablo, está ahí siempre con el argumento de que el gobierno no hace nada para los enfermos de ELA, y vemos que las prioridades en la Junta de Andalucía, sin embargo, es que la gente, las familias tengan mascotas, ya no hijos, que tengan mascotas frente a los enfermos de ELA. Esto supondría, si no me equivoco, Gaby, 55 millones de euros en total. 12 millones. 12 millones. 12 millones. ¿Qué? Pues fíjense, esos 12 millones podrían ir a los enfermos de ELA. Y si vamos a los datos, no solo los enfermos de ELA, por supuesto, sino que hay un último informe que 6 de cada 10 familias en Andalucía llega con problemas a fin de mes, y es una de las comunidades dentro de España donde hay más situación de pobreza. Y si vamos a otra cosa más, vemos a los nacimientos, cómo ha ido cayendo en los últimos años el porcentaje de nacimientos en Andalucía, que en vez de medidas que los animales, pues muy bien para los perretes, pero no vale luego promover natalidad, no vale luego promover que hay que repoblar España para luego no tener este tipo de medidas. Yo me imagino que son medidas que no son excluyentes con otras, ¿no? Pero no se le da tanta voz. Bueno, ahora el tema es este. Yo, cuando escuché la noticia ayer, entendí que tiene que ver mucho con lo que creo que decía en el vídeo Juanma Moreno, de que hay muchos centros de acogida en Andalucía, que es verdad, hay mucha gente en Madrid que cuando adopta un perro lo adopta en Andalucía, se van allá a adoptarlo. Yo sé que, por ejemplo, en Madrid tenemos muchos problemas en algunos municipios con no sé, la palabra no es comunidades, pero bueno, camadas de gatos, de perros que acaban teniendo enfermedades y que acaban teniendo problemas, y que es mucho mejor que estén acogidos. Y sobre todo la parte de los ciegos. Pero yo creo que no es excluyente. Por ejemplo, hablabais de Lela, pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular, ahora tenemos el Hospital Isabel Zendal, que se va a dedicar a atender a enfermos de ELA, también en vista de esa falta de atención desde el Gobierno central. De hecho, tengo el dato por ahí, si no ahora os lo digo con exactitud, la Comunidad de Madrid es la única comunidad de España que dedica más dinero al fomento de la natalidad, de la maternidad, que a abortos. De hecho, creo que es 8 veces más, y es la única comunidad autónoma. Es decir, que creo que hay políticas que a veces no son excluyentes, y seguramente en Andalucía hay otros programas que también se estén empleando, pero a lo mejor desde un punto de vista de seguridad, de salud pública, y de atención a personas con discapacidad, pues pueda tener sentido esas deducciones. Se refiere, Pablo, a lo que hace la Comunidad de Madrid. Sí que es cierto que hay
hay que entender también que dentro de esto, por ejemplo, también están incluidos los perros guía, que son aquellas personas que necesitan estos animales, y esa deducción fiscal sí que sería algo de por vida, que es algo totalmente... Hasta ahora parece que los pagaba la ONCE y esto, los perros guía, porque con 100 euros no pagas un perro guía, ¿eh? No. O sea, entrenar un perro guía cuesta un pastón y hasta que sepa yo lo pagaba la ONCE. Oces. Las bonificaciones y las deducciones fiscales sirven para determinar qué actividades quieres impulsar. Entonces, en este caso, pues, el Gobierno de Andalucía, del Partido Popular, quiere impulsar y dar deducciones y bonificaciones para los perros, para comprar mascotas, para las personas que compren mascotas. Y yo pregunto, hombre, no será excluyente, pero desde luego es eso lo que hay que impulsar, o lo que hay que impulsar, por ejemplo, es establecer deducciones fiscales o bonificaciones fiscales por la compra o el alquiler de vivienda, con un límite muy superior al establecido, pues sin duda esta segunda. O para que los andaluces, es decir, los españoles residentes en Andalucía, residan, por ejemplo, en la España rural, en la España vaciada, pues tampoco parece que sea una prioridad. O precisamente para las madres, para que puedan tener más niños, pues tampoco parece ser una prioridad del presidente de Andalucía. Porque realmente la prioridad, yo creo que de Moreno, como es que no me sale ahora mismo, Moreno Bonilla, es precisamente que el Partido Popular se siente con Junts para negociar todo y la futura gobernabilidad de España, que es lo que él quiere, que es lo que él dice. Bueno, pues tiene sus competencias, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo que está haciendo es buscar los votos de toda aquella gente que tiene mascota y que dices, hombre, me saldrá bastante barato. Y eso es lo que porque quieres si estimular. Si son 100 euritos el voto, yo tampoco es para tirar cohetes. O sea, comprar. Me vale la pena. Si me salen baratito el voto. En ayuntamientos de Andalucía se pagaban a 50 euros el voto, ¿no? Pues aquí son 100 y además ayuda a la mascota. Y además vacías no sé qué. Son 100 euros lo que dicen que van a dar al dueño de la mascota. Deduzco yo que tendrán que crear una legión de inspectores para verificar que los dueños de perros no estén cobrando durante 25 años por el mismo premio y por el mismo perro. No, si compras Con otro. lo cual, Si compras otro. Puedes comprar otro perro, pero si no te compras otro perro y sigues desgravando por el perro que tienes... No creo. ¿Cómo lo verificas? Que si son adoptados. ¿Apostamos a que hay inspectores para eso? ¿Apostamos más sueldo público? No, lo que tienen son los chips, Es ¿no? una posibilidad. Supongo que eso funcionará a través de los chips, chips porque que tienen cuando los perros. Tienes una mascota, por lo menos en los perros, Y en los gatos tienes también. que En los pájaros documentarles no con creo, el chip. En los gatos también. Los gatos A ver, también, eso que dices, Luis, es posible, pero no es necesario, pero es posible. Y vista la experiencia de la política en España, es más real lo que dices tú que lo contrario, porque suele pasar mucho esto. Y observatorios, laboratorios, alguna ONG que se dedica a esto para asesorar bien a los que tienen tarto y todo eso está muy bien pensado. Y Bonilla ya creó, después del Día de Andalucía, ya creó un equipo de trabajo para implementar el habla andaluz en todos los colegios y que todo eso se llevara a cabo. No me parecía nada de manicomio que eso lo implantara también con los perros. A mí me gustaría hacer hincapié en algo que ha dicho el señor Pose. Efectivamente, la Comunidad de Madrid sí ha hecho algo por los enfermos de ELA, utilizando el Zendal para atenderlos. Es la única. En el resto de las comunidades que han hecho para los enfermos de ELA, ¿por qué no imitan a la Comunidad de Madrid? Lo que pasa que Madrid, yo creo que ahí, Madrid, yo creo que todo el mundo sabe que es referente, creo que tenemos 10 de los mejores hospitales de Europa. O sea, que Madrid se ha convertido en un polo sanitario en Europa sin precedentes y en España clarísimamente. Hay mucha gente que viene a Madrid a operarse. Me refiero a una cosa, es que yo estoy harto de escuchar a gente del Partido Popular decir que Sánchez es un perfecto canalla por no dar dinero a los enfermos de ELA. Oye, menos quejarte, dales tu dinero. Por ejemplo, esos 12 millones para perros en Andalucía darían para cubrir las necesidades de los enfermos de ELA en Andalucía. ¿Por qué se dedica a perros? Es que no lo puedo entender. Pero es verdad que ese argumento se podría hacer con un montón de gastos más. Más Madrid nos lo hace, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, cuando nos dicen que dedicamos dinero a la tauromaquia y no a cualquier otra cosa que ellos quieran decir, incluidos los enfermos de ELA. Pero yo creo que precisamente la Comunidad de Madrid, en el ejercicio de sus competencias, lo hace. Hay una ley nacional de ELA que no está dotada económicamente. Me imagino que en el Congreso de Diputados lo tendréis controlado. La ministra de Sanidad
hace poco hizo unas declaraciones en las que dijo básicamente que se aguantasen los mismos de ELA. Creo que también a las comunidades autónomas, y ahora tenemos un debate sobre la financiación de las comunidades autónomas, habría que dotarles de aquellos fondos para ejercer esas competencias bien. No sé si me estoy explicando. Y si hay Doy una solución creativa, y si eliminamos las subvenciones a UGT y comisiones obreras en todas las comunidades de España, yo estaría encantada, las ha duplicado Yolanda y lo Díaz. dedicamos a los enfermos de ELA. Yo estaría encantado, las ha duplicado Yolanda Díaz. Pasa que, bueno, al final los sindicatos no solamente son comisiones obreras y UGT, yo estaría encantado de que hiciesen la labor que tienen que hacer y que no estuviesen siempre al servicio de los partidos políticos de izquierda, porque un sindicato que trabaje bien y que haga las cosas bien es muy necesario. Un sindicato, que como puede ser Comisiones Obreras UGT, que está al servicio de la izquierda, pues no. Ahí vemos el caso claro de que Yolanda Díaz el año pasado les duplicó la nominativa. Por primera vez en no sé cuántos años. Creo que era de 19 a 38 millones de euros. En fin, aquí lo vamos a dejar. Gaby, gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana con más asuntos. Vamos ahora con otro tema. Hoy nos acompaña Jesús Cubero. Él es el responsable de marketing y comunicación de Comunidad Solar. Como ya saben, Comunidad Solar está transformando el modo en el que accedemos a la energía solar en España. Hoy viene a hablarnos de una solución innovadora que está permitiendo a miles de hogares ahorrar en su factura eléctrica sin necesidad de instalar placas solares en casa. El autoconsumo remoto con baterías. Jesús, muy buenas tardes para todos aquellos que nos estén escuchando por primera vez. ¿Qué es exactamente el autoconsumo remoto con baterías y cuánto puede llegar a ahorrar una familia con esta fórmula? Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues el autoconsumo remoto no es más que el democratizar el acceso a las energías renovables a cualquier persona que tenga o no tenga tejado en su vivienda en el que desee colocar placas solares, y de esta manera lo que haces es básicamente pues ahorrarte el tener que hacer una obra en tu casa, teniendo unas placas solares dentro de uno de nuestros campos fotovoltaicos. De esta manera se produce la energía en estas placas solares y te llega directamente a tu casa. Esto supone un ahorro más o menos entre un 50 y un 70% en la factura de la luz, además de pues estar pues fomentando el consumo de energía verde y por tanto pues proteger más el planeta. ¿Qué perfil de personas pueden acceder a esta solución? ¿Sirve solo para viviendas unifamiliares o también para todos aquellos que viven en pisos? Pues sirve para cualquier persona que viva en un piso, en un chalet, en una villa y desee pues tener digamos, energía renovable sin necesidad de hacer obra en su tejado. Pero no solo, también hay personas que, por ejemplo, viven en un bloque de viviendas y para poner placas solares en el techo necesitan la aprobación de toda la comunidad de vecinos y esto muchas veces es muy complicado. Entonces, también para esas personas que desean contaminar menos y tener energías renovables, pero no pueden colocar paneles solares en su tejado. ¿Qué tienen que hacer las personas para contratar esta solución o para informarse? ¿Cómo pueden hacerlo? Pues mira, como habéis bien puesto en pantalla, llamando al 980 28 12, 980 28 12, o bien entrar en comunidadsolar.es. Ahora mismo hemos puesto a disposición de todos vuestros oyentes el 5% de descuento simplemente poniendo el código 5ToroTV. Pues ha quedado clarísimo. Que llamen cuanto antes. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros en directo. Gracias. Y nosotros nos vamos a la última pausa de publicidad del día de hoy, y a la vuelta vamos a hablar del reparto eléctrico en España y también, si nos da tiempo, de la cuestión de las pulseras telemáticas anti-maltrato y de muchos más asuntos. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, quedan apenas unos 20 minutos en el que vamos a hablar en primer lugar del reparto eléctrico. Marín Vallejo, muy buenas tardes. Parece que no todas las comunidades están de acuerdo, ¿no? Muy buenas tardes, así es, Salva. Ya han llegado las primeras críticas de gobiernos regionales al nuevo reparto eléctrico aprobado por el Ejecutivo. Comunidades como Aragón y Murcia están denunciando el denominado como privilegio vasco. Para explicar todo esto vamos a ver antes cómo es el reparto eléctrico en nuestro país. El proceso se divide en 4 fases. Primero, la producción de energía por parte de empresas con centrales eléctricas, el transporte de la electricidad mediante líneas gestionadas por red eléctrica, la distribución hasta los hogares y, por último, la venta final
final hasta las comercializadoras. Es por tanto Red Eléctrica quien envía esa electricidad a los distintos puntos de España. Y aquí es donde está la polémica. El País Vasco va a recibir un 17% del total que se reparte a nivel nacional, pero otros puntos, como Aragón o como Murcia, solo van a recibir un 1%. Desde Aragón aseguran que con esa planificación habrá proyectos que no podrán salir adelante. Y esto llega además semana después de conocer que, excepto 4 comunidades, el resto tiene problemas de saturación eléctrica. Aragón es una de ellas, con un 96% de saturación. Ha habido otro choque también entre el Gobierno de Aragón y el de España. El Ejecutivo ha presentado un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Medidas de Fomento Energético, una ley que Aragón impulsó para precisamente lograr más gigavatios que pusiesen en marcha esos proyectos paralizados. Desde el Ejecutivo aseguran, por otro lado, que lo que se está haciendo es invadiendo sus propias competencias. Gracias, Marín. Francas. A ver, no, es que quiero decir, el problema es gordo, ¿eh? Porque, por ejemplo, no se ha dicho nada de lo que va a recibir Cataluña, porque ahora mismo el Gobierno no se atreve a decir lo que va a recibir Cataluña, porque he visto el cabreo que ha ocurrido con lo que va a recibir el País Vasco, se supone que en Cataluña va a ser peor el cabreo que va. Pero si miramos un poco al futuro, las grandes industrias ahora mismo que van a necesitar más energía, que son todo el tema de datos, pues entre otras cosas se querían instalar en Aragón por coste de suelo, etcétera, pues todo eso no se puede instalar nada. Lo he dicho de otra manera y probablemente me explicaré mejor. El futuro pasa por la energía y pasa por un salto salvaje, exponencial en la necesidad de energía. Y justo en España lo que se está haciendo es primar alguna comunidad en costa de otro, sabiendo que la mayoría de comunidades ya están a un 90 y pico de saturación. Es decir, que o creamos más fuentes de energía o tenemos un problema de cara al futuro. Y eso no solamente no se va a hacer, sino que hay algún merluzo que pretende incluso cerrar centrales nucleares. Vamos a ver, por poner los datos en contexto, el País Vasco representa aproximadamente el 6% del PIB nacional, es decir, va a recibir el triple de energía en comparación con su PIB que los demás. Aragón le parten por la mitad y efectivamente con eso ponen en riesgo el que se creen industrias en Aragón, porque las industrias necesitan energía. Vamos a ver, si esto se hace es para que no se instalen industrias en Aragón y para que en lugar de eso se instalen en Cataluña o en el País Vasco. Sí, es decir, es un empobrecimiento planificado de ciertas regiones en beneficio de otras que a Sánchez le interesan por algún motivo. Y además, fijémonos en una cosa terrible. Este mismo gobierno que ahora coge y reparte la miseria y dice, no, y para el País Vasco esto le doy mucho y para los demás es que no queda, es el mismo que ha estado volando centrales térmicas para que no pudieran producir energía ni nadie las pudiera volver a poner en marcha. Es el mismo que quiere cerrar la central nuclear de Almaraz, dejando a Extremadura sin esa producción de energía, pero la central nuclear en Cataluña no la cierra. Este es un gobierno que está empobreciendo a toda España, pero con las excepciones, País Vasco y Cataluña. Esto es una canallada que nos condena a la pobreza en el futuro, especialmente a todas esas regiones no privilegiadas. Y hay quien asocia lo del País Vasco y Cataluña a los votos del PNV, a los votos de Junts y Esquerra Republicana. Digo, hay quien asocia esto. Hay quien no, pero hay quien sí. Bueno, los votantes del PSOE parece que no lo asocian a esto. Esto es consecuencia directa del Estado autonómico, porque el Estado de las autonomías es desigualdad. El Estado de las autonomías es despilfarro. El Estado de las autonomías es atacar la igualdad de todos los españoles, es dar favores al separatismo. Eso es literalmente el Estado de las autonomías y además tenemos un gobierno que quiere cerrar las centrales nucleares, empezando por Almaraz. Y es verdad que lo quiere cerrar. ¿Esto qué consecuencias tiene? Pues para todos los españoles, facturas más caras para las familias y para las empresas, es decir, en detrimento de las familias y de la industria nacional. Consecuencia directa del Estado de las autonomías. ¿Por qué? Porque al final este Estado lo que quiere es un mercado per se. ¿Cuánto me das tú al gobierno de la nación o qué favores te debo yo a ti precisamente para que yo te permita esto u esto? Y esto pasa en todo, no solamente en el mercado eléctrico, pasa absolutamente en todas las cuestiones. La inmigración ilegal, el reparto de la inmigración ilegal, que una y otra vez el Partido Popular acuerda con el gobierno, ahora titubea un poco, cambia de criterio según zonas, según meses, según tiempos, según varones regionales y demás. Pero
Pero vamos, esto es el Estado de las autonomías, el despilfarro absoluto y el ataque a la igualdad de todos los españoles y al sentido común nacional. Consecuencia de esto. Yo no puedo estar más en desacuerdo, la verdad. Yo creo que esto no tiene que ver con el Estado de las autonomías. Creo que esto tiene que ver con una falta de lealtad institucional y con lealtad a la Constitución y realmente lealtad a España por parte del Gobierno central y por parte de los socios. Y eso se puede pervertir desde un Estado de las autonomías, desde un Estado central o desde, digamos un problema ahora en relación con Italia, digamos que el problema es la Unión Europea. No, el problema será la relación entre Italia y España. No creo que sea el problema en absoluto el Estado autonómico, entre otras cosas porque llevamos 40 años y no siempre ha habido estos problemas. Luego no puede ser intrínsecamente el problema. El problema se llama Pedro Sánchez, el problema se llama Junts, el problema se llama un montón de gente, Bildu, etc. Creo que es una falta de lealtad a España institucional. En el caso de la energía se ponía ejemplo Aragón, que es un ejemplo bastante paradigmático de la situación a la que nos están llevando. En Madrid también tenemos ese problema de estrangulamiento eléctrico porque Madrid se quiere posicionar como un centro o una región líder en los centros de datos y ahí creo que son, si no recuerdo mal de cabeza, 23.500 millones de euros de inversión privada, ojo que a veces se nos olvida, inversión privada, 100% privada, que quiere venir a la Comunidad de Madrid, es decir, a traer prosperidad, puestos de trabajo, oportunidades a esta región y estamos limitados por el suministro eléctrico. Desde nuestras competencias en la Comunidad de Madrid, con las competencias que tenemos, por ejemplo, en investigación, hace 2 semanas la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunciaba que la Comunidad de Madrid va a abrir líneas de investigación sobre energía nuclear en la Comunidad de Madrid, que es parte de digamos, la relación leal que puede tener una comunidad autónoma con su nación, con su Estado en este caso. Poder investigar cosas como los reactores modulares pequeños, que se está hablando mucho en muchos lugares del mundo y que es una tecnología que realmente puede atraer inversión en Madrid y esa investigación puede repercutir en el resto de España, no solamente en Madrid, porque si en Madrid está investigando con los mejores investigadores de España que provienen de todos lados, esa tecnología se puede utilizar mañana en el País Vasco, en Cataluña, en Aragón, en Andalucía, donde haga falta, ¿no? Y una cosa más, un recuerdo, una cosa que está bien que no olvidemos. Yo hace 3 o 4 meses tuve la oportunidad de visitar la central de Almaraz, esa que quieren cerrar por motivos efectivamente ideológicos y sectarios, y allí nos decían que estaría bien que nos enterásemos bien de qué ocurrió con el apagón, porque no nos olvidemos de que hubo un apagón. Pedro Sánchez acusó en una primera instancia a las centrales nucleares de haber sido un problema. Allí en Almaraz nos decían que efectivamente, como todo el mundo sabemos y cualquier persona que tenga un poco de conocimiento técnico de esto, las centrales nucleares podían haber sido parte de la solución y de hecho cuando se produjo el apagón, las centrales nucleares estaban tirando del carro, por así decir, de toda España para que ese apagón no se hubiese producido. Entonces, estaría bien que en algún momento supiésemos bien qué ocurrió con ese apagón. Francas. Ocurrió es lo que nos dijo el Gobierno. Eso desde luego. Justo es lo eso desde luego. No, quería abundar en esto porque parece que el futuro es la inteligencia artificial y que eso es un salto cualitativo, pero estando aquí un ingeniero seré prudente en declarar que la inteligencia artificial lo que exige es una cantidad de datos salvajes y la mayoría de expertos en eso dicen que eso solo es posible, una central de datos solo es posible si hay una central nuclear de esas pequeñitas, las minicentrales nucleares que se están construyendo en Francia y en Estados Unidos. Si no hay eso, no hay quien monte una central de datos, porque es un riesgo que te quedes sin electricidad y se vaya todo el carajo. No solamente gasta por el movimiento de los datos, sino por el enfriamiento del movimiento de los datos, se gasta una burrada, porque eso es una fuente de calor salvaje que de alguna manera hay que contrarrestar. O sea, pero es un salto cualitativo, ¿eh? Y estando Luis aquí, él sabrá que no, por mucho periodista que trabaje no deja de ser ingeniero de cabeza. Vamos con un último asunto, con ese indulto a esos 2 de los energúmenos y terroristas que produjeron una agresión a Vox en Zaragoza. El Gobierno ha indultado a 2 de los integrantes de los 6 de Zaragoza, que recordemos que fueron los 6 jóvenes condenados a prisión por los disturbios ocurridos en enero de 2019 en Zaragoza durante una protesta contra la celebración de un mitin de Vox. Los 2 jóvenes indultados se llaman Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre. El anuncio lo ha dado Pilar Alegría, quien ha confirmado que a propuesta del Ministerio de Justicia se ha aprobado el indulto para 2 de los jóvenes condenados por un delito agravado de desórdenes públicos. Se ha aprobado el indulto a 2 personas, de los conocidos como los 6 de Zaragoza. Se trata de Francisco Javier Aijón y Adrián Latorre,
que, como todos ustedes recordarán, fueron condenados por un delito agravado de desórdenes públicos tras la detención en Zaragoza durante unos altercados producidos con ocasión de una concentración contra un acto de la ultraderecha. El Ministerio Fiscal y también el Tribunal Sentenciador han informado favorablemente del indulto de estas dos personas. El indulto se produce después de que la plataforma Libertad 6 de Zaragoza reuniera más de 10.000 firmas reclamando al Ejecutivo la puesta en libertad de los jóvenes. Recordemos que 4 de los detenidos, los cuales eran mayores de edad, fueron condenados por la Audiencia Provincial de Zaragoza a 6 años de prisión para cada uno, unas penas que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón elevó luego a 7 años y que finalmente el Tribunal Supremo rebajó a 4 años y 9 meses. Mientras, los dos detenidos menores de edad fueron castigados con una multa y 1 año de libertad vigilada. El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha llamado terroristas callejeros a 2 de los integrantes de los 6 de Zaragoza, los indultados, y ha asegurado que Sánchez premia el terrorismo. Que Sánchez indulta el terrorismo cuando se trata de acosar a actos de la oposición. Sánchez premia el terrorismo, como ha hecho con Hamás. Sánchez recibe los votos del terrorismo, como ha hecho en el Parlamento para obtener una investidura, y Sánchez promueve el terrorismo y lo incita, como ha hecho con la Vuelta a España, para impedir su celebración. Bueno, es otra muestra más de cómo el Gobierno utiliza las instituciones a su base, a lo que consideran que deben hacer, pero desde luego me parece vergonzoso, Ignacio. Bueno, un hecho gravísimo, este indulto por parte del Consejo de Ministros. Recordemos un acto en enero del año 2019, en enero del 19, en Zaragoza, y estos señores fueron condenados por desórdenes públicos y atentados también contra la autoridad de forma agravada. Es decir, que al final lo que dice Pedro Sánchez y el Partido Socialista y todo el Gobierno es que la violencia contra Vox, la violencia contra la oposición sale de forma gratuita. Es decir, si te condenan, te indultaremos. Por tanto, es un llamamiento directamente a los ataques a Vox en particular. Es decir, él dice, no pasa nada, no os preocupéis, que si sois condenados, vamos a intentar que no lo seáis, pero si sois condenados, no os preocupéis que nosotros os indultamos. La ley del indulto es de 1870. Esa ley hay que modificarla. El indulto hay que corregirlo, porque no caben los indultos para todo. Es decir, por ejemplo, Aznar también indultó casos de corrupción. Condenados por corrupción e indultados, pero no solamente casos de corrupción, sino también a terroristas de terra iure. Fueron indultados por el gobierno de Aznar. Y ahora, de repente, coge este señor y también indulta a una serie de personas que han sido condenados por desórdenes en su forma agravada. Actos directamente contra Vox, donde hubo agresiones, insultos, amenazas. Te coge y dice, oye, no os preocupéis, que os va a salir de forma gratuita. Consecuencia, hace un llamamiento a los desórdenes públicos, un llamamiento a las agresiones contra los militantes de Vox, que en un libre ejercicio de su actividad política deciden acudir a cualquier acto político de nuestra fuerza política. Además, no es la primera vez que ocurre. Por ejemplo, aquí en Vallecas, también efectivamente un llamamiento directo por parte del Gobierno de la Nación a boicotear un acto político en parte de la libertad política de una fuerza política como es Vox. Y es verdad que somos oposición total y frontal a este Gobierno, pero nosotros nuestra oposición es desde la ley. Por eso les acorralamos desde la ley. Y este señor coge la figura jurídica del indulto, que como digo, la ley es del año 1870, ¿vale? Y coge y dice, oye, pues voy a indultar, porque sí, porque me da absolutamente la gana, como también hizo, por ejemplo, los condenados en el proceso separatista, es decir, en el golpe de Estado del año 2017, y si luego no cabe el indulto, pues dice, bueno, pues ahora amnistío a unos y a otros. La figura del indulto hay que corregirla, no caben indultos para todo y desde luego, sin duda, que tampoco vale, como hizo José María Aznar, para indultar a terroristas de terra iure. Te noto blando y un poco políticamente correcto, porque la ministra no merece ese comentario tuyo, sino que merece un comentario un poco más bestia, porque no ha dicho Vox, ha dicho la ultraderecha. Es decir, está diciendo que estos señores son indultados porque tuvieron un desliz contra la porquería que en España hay, que es la ultraderecha. Es decir, está manchando una cosa para justificar lo otro. Y eso no sé cómo se llamaría a una hora en que yo tenga algo al lado y no me deje decir tacos. Creo que tengo grandes dificultades para decirlo tranquilamente. Pero piensen en la palabra peor y la multiplican por algo, y es lo que opino yo de la señora esta en la manera de dar la noticia, que de por sí
es lo que decía Ignacio, es un llamamiento a decir, según a quien casques no hay problema, pero antes yo ya echaré porquería para que al que casques incluso creas que estás haciendo un bien a la humanidad, porque nos quitas a los ultras. Felicidades por tu coherencia y por otras cosas que me prefiero evitar. Y al mismo tiempo la Fiscalía pide imputar a 6 personas por haber apaleado un muñeco de Sánchez delante de Ferraz. Es decir, que vayan energúmenos de extrema izquierda a agredir físicamente a sus oponentes políticos. Y a policías. Que la policía no se lo permita y entonces se líen a palos contra la policía. Resulta que eso es indultable. Eso sí, apalear a un muñeco, si es del PSOE, es intolerable, ¿no? Bueno, no sé el mensaje que están lanzando a la gente, que en vez de apalear muñecos habría que ir a reventar mítines del Partido Socialista. ¿Eso es lo que pretenden decir? Pues me parece lamentable el mensaje para la convivencia en España, sinceramente. Por cierto, hoy el Congreso de los Diputados va a reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de todos esos fallos que se han producido en las pulseras telemáticas antimaltrato, unas pulseras que ya hemos visto. ¿No son bulos las pulseras? No, son 177 casos de posible malversación, que es lo que acumula el Ministerio de Igualdad bajo la propia voy a decir Ana Redondo. algo a lo mejor no se entiende, pero creo que esta ministra es la menos culpable de todo. De todos estos La desmanes, adjudicación es cierto que se produjo con Irene Montero. Y de todas las corruptelas, despilfarros del dinero destinado al ministerio de la señorita Pepis que le dieron a Montero, la culpable es fundamentalmente Montero. Esta señora, la nueva ministra, ha heredado una situación de donde ya venían casi todas las cosas. Pero lo que no puede ser es que salga públicamente a decir que le tenemos que dar casi gracias porque no hay ninguna mujer que haya sido asesinada. Sí, que una vez alertada tenía que haber hecho algo. Pero que no todo es culpa suya. Desde luego. La madre es otra, el padre es otro, pero la que no ha hecho nada cuando le han avisado es ella. Y la que ha tachado de bulos es ella y el padre de la criatura, que es Pedro Sánchez. Y perdón por haberte cortado, pero es que me ha hecho gracia lo de los bulos, porque es que es alucinante. Yo supongo que estas mujeres que les ha afectado han cogido un cabreo morrocotudo y se cuidarán muy mucho de votar al PSOE en los próximos 50 años, ¿o no? Yo voy a decir una cosa. El masoquismo es libre. No nos olvidemos de que ese contrato original se lo cargaron porque las pulseras venían de Tel Aviv. O sea, que todo es el mismo sectarismo de siempre. Eran pulseras de Israel. No tenemos tiempo para más, señores. Se nos ha quedado por hablar un asunto pendiente, que es el informe a los ataques a la libertad religiosa, que me cedía antes este libro Pablo Pose. No hemos podido tener tiempo para hablar de ello. Mañana les vamos a contar los datos que se plasman en el mismo y debatiremos sobre ellos. Por lo demás, gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Gracias también a todos ustedes por seguirnos. Saben que nos pueden seguir, siempre me equivoco aquí, a través de todas nuestras redes sociales, y por supuesto a Julia Ariza en su canal de Telegram y de WhatsApp. Por lo demás, que pasen un feliz miércoles y que descansen. Les veo mañana aquí a las 12 para seguir Dando Caña. Adiós.